Bueno, buenos días a todos. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Después de, no sé, casi 2 meses, ya estamos de vuelta con ustedes aquí en Agrosiembra Piso Live. Espero que hayan tenido un muy bonito diciembre. Espero que hayan tenido un muy bonito 31, que hayan recibido el año de la mejor manera posible. Así que vamos a esperar a que la gente se conecte mejor. Vamos a ir esperando a que la gente se vaya conectando poco a poco. Buenos días. Ya se empezaron a conectar. Excelente. Buenos días a todos. Bienvenidos a Agrosiembra Piso Live en esta segunda temporada. Gracias por estar con nosotros. Después de 2 meses de descanso, pues ya estamos listos para seguirles brindando más contenido, más información, para seguir con ustedes aquí mezclando el campo con la academia, como dicen por ahí. Buenos días, Benbato. Feliz día, Dios bendice. Igual para ti, Génesis Pirela. 21, el ingeniero Yurara Maldonado también de la División de Extensión de la Facultad. Buenos días, la decana también Ana María Colina, que les desea a todos feliz año 2021. Me da mucha risa porque la gente siempre dice hasta cuándo vamos a dar feliz año, pero bueno, no importa, esta es la primera vez que nosotros nos estamos viendo, así que bienvenidos todos a este programa número 1 de la segunda temporada de Agrosiembra Piso Live. Sean todos bienvenidos, ya nuestro invitado está conectado. Vamos a darle la bienvenida. Quiero, mientras tanto, decirles a todos Agrosiembra Piso Live, unos cursos que se van a estar llevando a cabo de manera virtual, para que revisen nuestras historias, allí tienen toda la información, para que puedan estar al tanto y puedan participar de estos cursos que tiene la Facultad de Agronomía para todos ustedes. Estamos esperando a nuestro invitado. Buenos días, saludos comunidad Agrosiembra. Buenos días, profe Julia. Búfalos BE, buenos días. Buenos días, ingeniero, ¿cómo está? Bueno, vamos a decir que estamos bien. ¿Y ustedes cómo están por allá por Maracaibo? Bueno, excelente. Cuéntenos, ¿desde dónde nos está recibiendo? No, estoy en la costa oriental del lago, en Santa Rita. Pensaba viajar, pero Ujú. yo creo que todavía no se va a poder viajar. Quizás me vaya en octubre, que vaya a viajar a Estados Unidos primero. Y después Ah, a bueno. visitar a los muchachos más que todo. Usted Bueno, no era porque bienvenido, ingeniero. no la conocía. Bueno, ya me conoce. Mucho Ok. gusto. Licenciada Carola García, bienvenido a Agrosiembra Piso Live. Él es nuestro invitado el día de hoy. Buenos días a todos. Quiero recordarles, como siempre, cómo son las reglas del juego, como digo yo. Vamos a hacer la introducción, ingeniero, para que usted no se me enrolle, que acató las explicaciones de manera excelente. Por eso estamos aquí el día de hoy, que ayer hasta le hicimos abrir un Instagram al ingeniero para que pudiera estar con nosotros, y créame, tiene que alimentar esa cuenta para que tenga contacto con toda la gente que quiere y sus publicaciones, porque me contó que era un excelente escritor, que escribe poemas, décimas, cuentos, historias. No solamente es ingeniero agrónomo, sino que además escribe y bueno, nos regala un poquitico de su mundo, o le regala un poquito de su mundo al mundo. Quiero explicarles a todos, para los nuevos, para las nuevas personas que nunca se habían conectado con nosotros, y para también usted, ingeniero, digamos las reglas del juego. Yo lo presento, empezamos la entrevista, y en la parte de aquí abajo, debajo del profesor, ahí al lado, hay un hablador y hay un símbolo de interrogación. Si usted tiene alguna pregunta mientras el ingeniero está conversando con nosotros, ¿ok? Usted presiona eso, hace su pregunta, que en un momento determinado de la entrevista yo presiono allí, muestro la pregunta que sale en la parte de abajo, casi que tapándole la cara al profesor, pero bueno, no importa. Es para que podamos tener mejor interacción. Pueden entonces leer la pregunta y el tema que está respondiendo el ingeniero, y así no nos perdemos tanto. Sin embargo, como siempre, pueden comentar en la línea de ahí, en los comentarios, como siempre, comentar con nosotros, pero las preguntas sí me gustaría que fueran por allí, por el símbolo de interrogación que tenemos allí abajo.
Le comento, profe, tanto el ingeniero Juliana Maldonado de la DEA como la decana, Fátima, todo el mundo lo está saludando, la profesora Julia también, saludos Osmar, un abrazo, la profesora Juliana, la profesora Fátima, la decana también le envía un saludo, saludos a nuestro querido profesor Osmar Mavares, buenos días, gracias por este programa con el profesor Mavares, dice Fátima Urdaneta. Y bueno, se siguen conectando, gracias de verdad, porque esa es una de las cosas que tengo que reconocer. Me encanta que a pesar de que es un programa por Agrosiembra Piso Live, o sea, por Instagram, y no es un programa de radio o de televisión, me encanta porque de verdad que tenemos siempre muchísima gente viéndonos, siempre muchísima gente comentando, moviendo la cuenta, nos escriben, nos dicen de qué temas quieren hablar, de qué temas quieren conversar, que lo pueden hacer a través de la mensajería de texto, y también recordarles que aquí en Agrosiembra Piso Live podemos hacerles publicidad a su marca comercial o a su unidad de producción, como en esta oportunidad, este programa el día de hoy, porque arrancamos con clientes, gracias a Dios. Es una presentación de Hacienda Miraflores, ubicada en Caja Seca del estado Zulia. Es una unidad de producción que no solamente produce búfalos, sino que con los mejores ejemplares del país, sino que también cuenta con como un aparte que se llama Miraflores Académica, que se encarga de difundir los beneficios y las bondades del búfalo en Venezuela, con un excelente centro de recría con semen de primera calidad, de trayectoria, elaborado en Venezuela. Vamos entonces a presentarles al profesor Osmar Mavares. Él es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad del Zulia en 1972. Tiene un posgrado en la Universidad de los Andes con especialidad en riego y drenaje en el 78. También tiene conocimiento sobre erosión de suelos y prevención de agricultura, bajo riego en laderas en Ecuador. Profesor de riego y drenaje en la URU en el 2000, hidráulica, también docente de la materia hidráulica e hidrología en la UDO en 1975 y también profesor de la cátedra riego y drenaje de pregrado de Luz y la Cátedra Agrofísica de Posgrado de Luz. Fue presidente del Quinto Congreso Venezolano de Ingeniería Agrícola en 1975 y fue coordinador para la costa oriental del lago de Maracaibo sobre la ley de saneamiento del lago en el 2016 y coproductor del programa radial TV, Agrovisión, que se transmite por TV Col hasta el día de hoy. Bienvenido, ingeniero. A ver, que tenemos un problemitas con la conexión del ingeniero. Creo que no me escuchan. Necesito que me escriban ustedes y me digan si me escuchan a mí. Bueno, parece que me están escuchando a mí y no estaban escuchando al ingeniero porque se salió. Necesito que me hagan feedback, por favor, y me digan si me ven a mí sin problema. Ok, gracias. Búfalos BE. Perfectamente. Bueno, vamos a esperar entonces a que el ingeniero se conecte nuevamente. Excelente. Gracias, J. Colivares Villamediana, a la decana, a la profesora Julia Benbato. Gracias. Ya me quedó claro. Ya sé que sí me están escuchando. Vamos a esperar entonces que el profesor se conecte nuevamente. Y bueno, ya si tenemos algún tipo de inconveniente con el profesor, no importa, todo está protegido, pues estaremos conversando con la profe Julia. Sin que se me asuste, profe. Pero bueno, vamos a esperar entonces a que el profesor nos se vuelva a conectar. Vamos a ver por aquí. Listo. Vamos a enviarle la solicitud. Vamos a enviarle la solicitud. Ajá, profe. De internet, dale pues. No se preocupe, cancelado. Mire que Mercurio está retrógrado, pero él se va a poner de nuestra parte el día de hoy. Olvídese de eso. Piense que es una cámara de televisión, no va a pasar nada. No, el problema es la falla de internet. No se preocupe por eso. Olvídese de eso. Cancelado, total.
Cerremos la mente con eso. Bueno, ya saben, en las historias está entonces los cursos y recuerden que los laboratorios de la Facultad de Agronomía están abiertos. Profesor, bienvenido a AgroSiembra. Vamos a entrar en materia un poco, ¿no? Y queremos más o menos hablar sobre, para decirlo en castellano, el comportamiento del clima y lo que ha sucedido lo que sucedió en el 2020 y lo que se puede prever para el 2021. Una de las metas del programa siempre es acercar lo que es la academia y los conocimientos académicos al campo. Y una de las preocupaciones que siempre tienen los productores agropecuarios es precisamente que si todo lo que está pasando con el calentamiento global en el planeta, que si hay demasiadas lluvias en algunas zonas, que si no llueve en otras zonas, como por ejemplo ahorita tengo entendido que en Perijá hay una sequía espantosa y bueno, están a la orden del día los incendios en la zona. O mucha lluvia, o poca lluvia, o sequía, o inundaciones, el clima está loco en el mundo, hay temperaturas, digamos, más frías de lo normal, nevó en Madrid. Cuéntenos un poquito, háganos una pequeña introducción para luego empezar a hablar más en concreto sobre lo que está pasando en Venezuela para orientar a los productores agropecuarios a ver qué pueden hacer y cómo pueden manejar el asunto del clima y de la lluvia y del agua tan importante para los pastos y forrajes, para la alimentación del ganado y de todas las crías y las siembras también en nuestro país. Sí, bueno, ante todo, buenos días. La razón de la entrevista, según lo que me informó Yuruana, es que la gente le diera una orientación más o menos cómo funciona el clima. ¿Qué es lo que sucede? Si uno se ve desde que el hombre comenzó con la agricultura, desde la época precolombina, inclusive los incas y los mayas, mucha gente trató de pronosticar qué iba a suceder. Te lo voy a relacionar lo anterior con lo de ahora. Anteriormente la gente lo que buscaba era simplemente saber si el año era bueno o el año era malo, si iba a llover o no iba a llover para poder planificar la siembra. En el caso anteriormente de las culturas que han quedado, la mayoría cree mucho en la luna, que es la luna para acá, que es la luna para allá. Pero, por ejemplo, hay muchas teorías. Una que es muy simpática es el caso de los incas, porque todo se basa en estadística. ¿Qué hacían los incas? Los incas medían la altura de los nidos. Entonces comenzaban a medir los nidos para ver a qué altura colocaban los nidos los pajaritos. Si los pajaritos colocaban los nidos abajo, significa que los ríos no iban a crecer. Si los nidos los colocaban, medían, vamos a poner 200, 300 nidos, 500 nidos, y decía, mira, 400 nidos, los nidos están arriba, viene agua. ¿Por qué? Porque los pajaritos no son tan tontos a poner los nidos abajo para que cuando el río crezca. Y lo mismo medían también donde colocaban los huevos, los peces. Si los estaban en el centro, los estaban en la orilla. Y como esas hay muchas teorías que la gente todavía sigue conservando. En el caso de ahora tenemos la tecnología. Y al tener la tecnología, usted tiene una información satelital. Usted tiene las imágenes, tiene los equipos y ahora puede medir una serie de variables que condicionan el ciclo hidrológico. Entonces, ese ciclo hidrológico... Parece que tenemos problemas con la conexión del ingeniero. Vamos a esperar a ver. Necesito de nuevo que me digan si me ven y me escuchan a mí y no se ha interrumpido la conexión. Por favor, ¿quién me dice si estamos al aire, si se escucha, si se ve, si es solamente el profesor? Sí, también tuvo problemas el profesor de nuevo. Bienvenidos a las personas que están entrando de vuelta en AgroSiembra Piso Live, en nuestro primer programa. Bueno, vamos a ver cómo resolvemos esto con el profesor, porque parece que tiene problemas con la conexión. Vamos a ver cómo se desarrolla la tercera conexión. Dicen por ahí que la tercera es la vencida. Vamos a ver, porque si no, bueno, espero instrucciones del ingeniero Yurana Maldonado para ver si continuamos con el profe o nos vamos a nuestro plan B, porque así no podemos realizar la entrevista, obviamente. Vamos a esperar una tercera conexión con el ingeniero para ver cómo podemos hacer. Ahí está de vuelta, vamos a invitarlo nuevamente.
Hay problemas. Gracias, Carlos. Desde ayer está fallando mucho el internet aquí. Tenemos muchos problemas de comunicación. Bueno, para redondear, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahora con la tecnología, la gente puede medir una serie de valores y variables. ¿Qué pasa acá en Venezuela? En Venezuela, a mí me ha tocado hacer varios libros, que no sé si lo citó cuando estaba leyendo allí. Y del año 1900, diría yo, del 90, 91, 92, comencemos a hacer trabajos de pronóstico, pero uno tenía mucho acceso al Ministerio del Ambiente y la comunicación era buena. Así se hizo algunos trabajos, uno en la Sierra de Perijá, uno que se hizo en la costa oriental del lago y otro que se hizo en el Valle de Quibo. Lo que hicimos fue pronosticar qué es lo que podía suceder con el clima. Pero cuando uno se mete ahora en las páginas, como el caso de la página de la NOAA, de la Administración de los Océanos, uno consigue muy buena información de lo que puede suceder ahí. Pero que para que la gente pueda entender qué es lo que sucede, uno tiene que pararse de dónde viene la información. Entonces, hay una serie de relaciones que son estadísticas. Vamos a suponer, para empezar, una del año 1880, donde comenzaron a relacionar que cuando había sequía en Australia, había sequía en Indonesia, o sea, coincidentes. Y Venezuela tiene una relación como lo que se llaman las teleconexiones, entonces con los fenómenos que hay. Entonces, ¿cuáles son las variables que uno tiene que analizar? Primero, la zona de convergencia intertropical. La zona de convergencia intertropical es simplemente una franja de baja presión que se va a mover, para que tenga una idea, ella comienza a moverse, entra por el Amazonas, sube por Bolívar, sigue subiendo, llega a Mérida, Los Andes, sigue al centro del Guárico, y lo último que toca la zona es la parte de arriba, que son las penínsulas, Paraguaná, La Guajira y Margarita. Así en la misma forma en que va llegando la lluvia, que comienzan en la primera quincena de abril, ellas comienzan a desplazarse, y poco a poco va llegando a cada territorio venezolano. Eso no va a cambiar, porque eso está en función del movimiento del sol. El sol se va moviendo y va originando eso. Y eso es un desplazamiento de los vientos alisios, tanto del noreste como del sureste, que son los que traen las corrientes húmedas. Eso va a suceder todos los años, llueva o no llueva. Ella comienza a entrar, y esa es la razón por la cual llueve más debajo del Orinoco que por encima del Orinoco. Si ustedes se dan cuenta, las zonas más secas son las penínsulas arriba, Margarita, Paraguaná, La Guajira, porque apenas toca la zona de convergencia y esa franja horizontal comienza a desplazarse hacia abajo y vuelve a regar todo el territorio nacional, y por eso es que permanecen más lluvias en el sur y menos lluvias en el norte. Ese es un fenómeno que va a ocurrir cuando nosotros entramos en diciembre, enero, que ya comienza la sequía aquí. Se va a repetir, pero ya no en el hemisferio norte, se va a repetir en el hemisferio sur, y comienza el desplazamiento en el sur solamente en el trópico. Esa es la ventaja que tiene el trópico con respecto a la zona templada. Es más fácil saber cuándo llueve y cuándo no llueve. ¿Cuál es el otro fenómeno que nosotros nos origina la lluvia? El caso del Niño. Pero el Niño es muchos años que existía. Lo que pasa es que ese fenómeno que se llama el Niño, oscilación del sur, tiene una serie de variables y hay que colocarse en el mapa. Si usted se va al mapa en el Pacífico ecuatorial, entre las costas de Perú y Ecuador, y se va a las costas de Indonesia, allí hay una franja que se llama Pacífico ecuatorial. El océano más grande del planeta es el Océano Pacífico. Antes se creía que todo lo regía la atmósfera, pero resulta que quien controla todos los movimientos de alteraciones son los océanos, y los océanos cubren gran parte del territorio del planeta. Esos fenómenos, hay origen en unos fenómenos que se llama el Niño, oscilación del sur, que son en la fase caliente, que es el Niño, y la fase fría, que es la Niña. ¿Qué se presenta aquí? Que cuando en Chile... Creo que volvimos a tener un problema con el ingeniero. Se cae, ahora está pensando y probablemente vaya a salirse en un minutito. Vamos a esperar. A ver, no. Bueno, vamos a volverlo a invitar. Ajá. Siga, profe. No se ¿Qué preocupe. podemos hacer ahí? ¿Perdón? Ajá, pues yo voy a continuar a ver si da oportunidad de dar algo, ¿no?
Ok, No se preocupe. vamos a ver qué es lo que nosotros podemos esperar. En Venezuela se han presentado varias fases que son, como le digo, la zona de convergencia y el caso del niño y la niña. La gente dice que el niño afecta, o unos creen que no es así, pero mucha gente está clara que el efecto del niño y la niña, cuando son extremos, se presentan estas condiciones. Vamos al Pacífico. En el Pacífico se miden muchas variables. Vamos a tratar de resumir el menor número de variables. ¿Cuál es una de las variables? Una de las variables es la temperatura de la superficie de los océanos, tanto en el Pacífico ecuatorial como en el Pacífico central y occidental. Cuando las temperaturas comienzan a subir por un efecto de una alteración, hay una alteración de las corrientes atmosféricas y hay una alteración de las corrientes oceánicas. Cuando suceden todas estas alteraciones, comienzan a medir, hay 70 boyas de la NOAA que están ubicadas allí. Entonces, ¿qué hay que medir? La temperatura media que tienen las boyas en la superficie del océano. Vamos a suponer que el océano tiene una temperatura de 27. Para que se mantenga la fase neutra, si está entre 27 más 5, o sea, 27.5 o 26.5, la fase es neutra. ¿Qué indica? Que el comportamiento de las lluvias en Venezuela en ese año que viene, vamos a suponer el 2021, no debería alterar y el ciclo de lluvia debería venir normal. Esa es la condición. ¿Qué pasó en el año 2020? ¿Y qué pasó en el año 97? ¿Y qué pasó en el 82? ¿Y qué pasó en el 44? Que ahí es donde uno comienza a correlacionar, que la gente dice, pero es que el profesor Navarre las ha pegado todas. Yo no las he pegado, simplemente se ha dado el fenómeno de teleconexiones. En el año 1900, en el 1982 y 83 se presentó un niño. La sequía fue bárbara en Venezuela. La sequía más grande que se presentó en Venezuela se presentó en 1997-98. Cuando se prestó esa sequía, fue tan fuerte la sequía que me acuerdo que en Venezuela, aquí querían arrancarle las botellas de agua a los camiones de la sequía que había. Y la sequía última, que fue la del 2015 y 2016, que la vivió Maracaibo Atroz, porque tuvieron que pasar hasta La Pala, a Malo Elote, que yo recuerdo que no estaba aquí, estaba en Arizona, y me llamó el ingeniero Quero, y me dijo, mira, va a llover, o no va a llover, porque dicen que va a llover y se va a recuperar. Yo le dije, me ve, pues aquí no estoy, ya está en el cañón de Colorado, me ve la información. Y me doy cuenta que el planeta se está incendiando. Mejor dicho, estaba totalmente la esfera en rojo. Yo recuerdo que le dije una frase muy sencilla que se escucha mucho en Maracaibo. Va a llover con la pepa de Billy Queen, le dije yo. ¿Por qué? Porque es imposible que llueva si el planeta se está quemando. Hay un fenómeno de niño super niño que te va a originar una sequía. Si Maracaibo no comienza a racionar, los embalses van a secarse y eso sí va a ser una crisis. Eso fue en el 2016. El año fue en el 2015-2016. Eso fue en agosto del 2015. El ingeniero Quero me dice que yo diera la declaración, por cierto, versión final. Y yo le dije que no, porque no quiero meterme en problemas políticos y van a decir que va a tumbar el gobierno cuando digo esto. Y simplemente el colegio de ingenieros asumió la responsabilidad, con la suerte que fue escuchado. Y la gente de Hidrolago comenzó a racionar y terminamos sacando el agua con una cuchara del embalse. ¿Qué hubiese pasado si no lo hubiesen hecho? El año pasado yo llegué aquí como el 4 de diciembre de 2019. Me quería retirar de todo esto, porque realmente lo que pasa es que como a uno le fascina el tema, es difícil que uno se retire en esto. Y entonces se me ocurrió, porque nosotros aquí en el pueblo no tenemos ni siquiera acueducto, hace 3 años. Yo dije, yo voy a empezar a sembrar en el fondo de mi casa, y tengo un terreno muy amplio donde sembrar. Y le dije a mucha gente que sembrara. ¿Por qué? Porque iba a llover. Y di una aclaración en la página del Consejo de Profesores Jubilados. Siembren porque viene lluvia. Se unieron demasiados factores para que la lluvia no venga. ¿Cuál es la primera? Cuando existe niña, los huracanes aumentan en el Atlántico Norte. Este año batieron récord, 30 tormentas tropicales. Lo que en el 2020. En el 2020 hubieron 30 tormentas tropicales, más que las que hubieron muchos años antes. El año llovió. ¿Por qué no llueve más todavía? Por el efecto del cambio climático. El clima está seco y la humedad relativa del aire absorbe demasiado. Usted riega una mata hoy y mañana está seca. Entonces, que hay otros fenómenos que había muchas velocidades del viento que estaban haciendo el ciclo del viento bajo la condición, inclusive en marzo y abril se movía demasiado el viento, la gente tenía miedo porque eran como huracanes secos que estaban sucediendo. Cuando usted se mete en la página de la NOAA, ni siquiera se había presentado el niño, pero todos los modelos, casi 150 y pico modelos a nivel internacional indicaban que venía niña, que era como 60-70% de probabilidades de que eso iba a suceder. Si usted unía eso, las huracanes, la tormenta, la situación del niño y la niña, era difícil no creer
que en Venezuela no iba a llover. Y estadísticamente tenía varios años secos que no llovía. Lo lógico era que las lluvias venían. Y así se presentaron las lluvias, pero no en la magnitud que uno esperaba. ¿Por qué? Porque cuando vienen fenómenos en las niñas, si son extremos, que suben, bajan demasiado, me refiero cuando la temperatura baja en el Océano Pacífico por debajo de 0,5. Ya, mejor dicho, menos 0,5, menos 0,7, menos 0,8. Llegó a bajar a menos 1,4, pero no como las grandes niñas, que bajan 2,1 y 2,2. Eso indicaba que venía lluvia. ¿Qué sucedió con esta niña? La lluvia vino, pero la niña vino tardía. La niña no se presentó a principio, ni a mediados de año. La niña se presentó en agosto. Cuando la niña entra en agosto, entramos en el ciclo de niña. Ahora, ¿hasta dónde va a durar la niña? ¿Y por qué no llueve en Venezuela? ¿Por qué viendo niña, por qué no tenemos lluvia en enero? Porque nunca hemos tenido lluvia en enero, ni en febrero, ni en marzo. Simplemente la Profe, zona... pero esto es en todo el país o varía. Yo me imagino que varía dependiendo de la zona. Ya, Porque hay eso zonas es... en el país donde sí llueve. No, mire. ¿No? En el país puede influir las vaguadas, que son diferentes. Las zonas de convergencia intertropical son horizontales, si vemos el plano de norte a sur. Son desplazamientos de corrientes húmedas, porque eso es simplemente siguiendo los rayos solares, y eso no lo va a cambiar, eso es completo. El caso de las vaguadas, no. En las vaguadas vienen como ondas tropicales, y solamente son de norte a sur. Por eso es que cuando viene una vaguada, como lo que a veces las vaguadas no son deseables. El caso del 15 de diciembre en Caracas, una vaguada en Caracas, en Vargas, mire todo el desastre que hizo. O la que sucedió el 5 de febrero en Santa Cruz de Mora, que para Totomeria, Tobar y todo eso. ¿Qué fecha vino? En pleno verano. Mire, sucedió una vaguada el 15 de febrero en Carnaval. ¿Cuándo ha habido una tormenta en Venezuela en esas condiciones? Las vaguadas a veces no son deseables. Porque las vaguadas son temporales, duran una semana. La zona de convergencia no, es un ciclo que dura. Usted tiene un ciclo completo y entonces, ¿qué es lo que hace usted? Yo creé muchos modelos de 26 cultivos para poder intercalar los cultivos dentro de las curvas de precipitación, para ver si me daba. Si yo digo, si yo tengo un frijol de tal cosa y que me cabe en el ciclo, yo siembro frijol. Pero si el ciclo no cabe allí, yo no siembro frijol, porque no se me va a dar. Entonces, cuando llegó las condiciones de esa naturaleza, las vaguadas sí son parcializadas, porque la vaguada puede ser que caiga en Oriente y usted le inunde todo Monaga, Anzoátegui, Sucre, se lo puede inundar. Y de repente toda la zona de la costa de Venezuela, de la parte occidental, no llueve. No llueve en Táchira, no llueve nada, porque es una vaguada. No es la zona de convergencia intertropical. ¿Qué es la otra condición? Hay una curva, así como usted ve la Tierra, que ve la topografía de la Tierra, ¿verdad? Nosotros tenemos la topografía, que son las curvas de nivel en la Tierra. Son huecos, el agua coge para los huecos, llueve, se inunda, los cerros no llega agua. Esa misma topografía está arriba en el cielo, que se llama la isóbara. Son curvas de nivel, de presión. Por eso es que usted ve que en el sur del lago llueve. ¿Por qué? Porque allá hay un hueco arriba. Entonces todo el agua, ¿para dónde va? Para el hueco. Llega ahí. En el caso de que la costa oriental del lago, la gente de La Plata, el Consejo de Siruma, ahí llueve. En el caso de Falcón, Menemagrúa. ¿Por qué? Porque la topografía del cielo hace que la lluvia agarre, caen 4 charquitos, se va para allá. Así funciona. Por eso es que hay una zona que llueve más y llueve menos. Con el cambio climático van a haber un montón de alteraciones. Posiblemente se rueden. Entonces, la gente espera que en Perú, en las zonas secas, se transformen en zonas que sean inundadas. Y entonces, el problema, yo estuve en la comienzo del COP25 en Chile, que se iba a hacer el año 2019, que se pasó para Madrid por las protestas que habían en Chile. Ahí se trataron muchos temas interesantes previos a esa reunión. ¿Qué sucede? Nosotros no sabemos qué va a pasar. Es impredecible qué va a pasar. Yo voy ahorita con el 2021. ¿Qué va a pasar en el 2021? La niña va a continuar, pero la niña no se va a ir todavía. Es posible que en el primer ciclo de lluvia a nosotros nos llueva bien. ¿Por qué? Porque la niña, según lo que ella cree, piensa que no se va a ir, sino hasta el principio del verano del hemisferio norte. Y eso es el 21 de junio. Lo que indica que el año que viene, cuando comience el ciclo de lluvia, que comienza en abril, debería llover. ¿Por qué? Porque estamos en niña todavía. Pero ¿a qué va a cambiar la fase? La fase va a cambiar en junio a fase neutra.
Cuando la fase cambie en fase neutra y se mantenga en fase neutra hasta diciembre del 2021, eso indica que nosotros deberíamos tener un año bueno. ¿Por qué? Porque viene la zona de convergencia y va a coincidir con la niña, cosa que nos pasó el año pasado. El año pasado nosotros nos llegó la niña tardía, pero nos llegó la zona de convergencia intertropical y la gente tuvo una buena distribución de lluvia, porque todo el año fue fase neutra. Y la fase neutra significa que no me vas a alterar el ciclo hidrológico y yo tengo mi lluvia normal. Para este año que viene, o este año en que estamos, deberían entrar las lluvias en la zona de convergencia en abril, normales, como le dije, por Amazonas, Bolívar, subiendo, pero con un poquito más de agua. ¿Por qué? Porque estamos en niña, ¿ves? No estamos en niño. Ahora, ¿para cuándo se prevé un niño? Posiblemente para el 2023, después del 2022 puede haber un niño, pero no sabemos. Hay que hacerle un seguimiento. A todas las cosas hay que hacerle un seguimiento. Por eso es que mi teoría siempre ha dicho, no es las estadísticas irme solamente para correlacionar. Si en Coro llovió aquí en Margarita, si llovió esto, llovió aquí, pero no para decirme va a llover. Ni siquiera los grandes pronosticadores que dicen, mira, vamos a suponer que va a llover. Ellos pueden pronosticar para 14 días. Y por eso cuando usted se mete en el sistema, pronóstico de clima para 14 días, pronóstico de clima para 7 días. No le pueden dar más, porque lo único que está viendo el satélite es el desplazamiento de las isóbaras, las líneas, las nubes se van moviendo y saben para dónde van. Pueden hasta cambiar. A veces usted ve la nube encima de su casa, llega un viento y se llevó la nube, y no llovió, no es más que le quedó el vientecito. Entonces, esas son las cosas que el agricultor va a tener que aprender. ¿Cuál es lo otro que tiene que aprender el ganadero? Si yo voy a hacer un modelo, yo no puedo hacer un modelo nacional. Cada finca debería tener su propio modelo para que mida su precipitación, su humedad relativa, su condición de suelo y todo. ¿Por qué? Porque yo le decía a mis alumnos, regar no es echar agua. Regar es echar el agua que necesita la mata. La gente lo que hace es que la moja. Y la mueven en los jardines, no que la moja, la inundan. Entonces pierden los fertilizantes. A la tierra se le echa el agua que necesita. Si yo tengo una matera y todos los días se bebe un vaso de agua, ¿por qué le voy a echar 3? Yo le echo 1. Y listo, porque a lo que le eche 3, 2 se van a drenar. Eso es regar. Regarse es la condición de qué es lo que necesito. Entonces, vamos a poner el clima. Eso es lo que va a suceder en el 2000, o debería suceder en el 2021. Las vaguadas no las puede predecir nadie. ¿Por qué? Porque son alteraciones de la atmósfera que aparecen de golpe, así como le dije en la de Vargas. Eso es difícil decir, mira, viene una vaguada. La pueden predecir 14 días, quizás 21 días antes, pero antes, un mes antes nadie puede decir viene una vaguada. Es imposible porque usted ve las imágenes satelitales. No aparece ninguna alteración de la atmósfera bajo esa característica. Sin embargo, ingeniero, hay una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Por eso le pregunto por zonas, porque usted habló de los huecos en el cielo y por eso en algunas zonas llueve más que en otras. Okay. Pero sí me gustaría que bajo el conocimiento que nos está compartiendo en esta oportunidad, que dicho sea de paso, ya ha recibido unas cuantas felicitaciones en los comentarios, sí me gustaría que, ya que dijo que este año se preveía que había niña, que a partir de junio iba a empezar a llover, como reglamentariamente debería suceder, y todo va a ser un buen año, sí me gustaría que por zona me pudiera decir, ya me dijo también que cada unidad de producción debería tener su pluviómetro por lo menos. Exacto, o sea, un pluviómetro. Sí, porque yo conozco ganaderos que sí miden la pluviometría en la finca, pero hay otros que no lo hacen. Entonces, más adelante le hago una pregunta con respecto a un informe que leí ayer respecto a eso. Pero sí me gustaría que, en cuanto a zonas en Venezuela, piense a Trujillo en la parte de siembra de hortalizas, por ejemplo, o en el sur del lago, o en Perijá, cómo se pudiera estar comportando según el conocimiento y los estudios que usted ha visto de cómo fue el año pasado y cómo se plantea hacer el 2021, para que ellos más o menos tengan una orientación de cómo pudiera comportarse el clima, qué pudiesen esperar dentro de lo probable. Si usted leyó una parte del currículo, quizás yo sea uno de esos venezolanos que ha tenido la suerte de conocer todo el país. Yo fui director de Cariaco en el estado Sucre. Tuve una buena experiencia como Cariaco. Fui también jefe del departamento de funcionamiento del sistema de riego cenizo en el estado Trujillo. Trabajé en Mérida en la zona alta, tanto en Mérida como en Trujillo.
Trabajé en el llano, por cierto, en Sabaneta de Barinas. Fui encargado del sistema de riego ahí, de la reparación de las losas de fondo de los canales. Cada zona, como dice, cada una zona tiene su nombre y por eso tienes su cultivos especializados, como el caso de Sol del Lago, que se dedica más a lo que es la siembra de plátano, ahora con la palma aceitera y la parte de los pastizales. Eso es innegable, que siempre, yo estuve en la Indulac un tiempo también ahí, estuve en el central, trabajando en el Central Pastora, en Carora también, o sea, conozco bien la zona de Carora. Y Oriente lo conozco más porque fui director de 4 estados, Sucre, Anzoátegui, Monaga y Delta Macuro, y me tocó trabajar en el Delta y una serie de cosas. Si vamos al Delta, para empezarte por la zona que más llueve, que son el Sol del Lago y el Delta Maturo y la parte de Amazonas abajo. ¿Cuánto es la lluvia en el Delta Macuro? 5.000, 6.000 milímetros. Pero son 5 litros por metro cuadrado. Imagínense eso. Cuando caen 5.000, eso son inundaciones. Ahí se quiso hacer un proyecto de siembra de arroz, que era una loquera, y se hicieron unos canales en la isla de Guara para bajar los niveles con ataquía. Me tocó inspeccionar esa obra. Decir que Cupita va a dejar de llover, siempre va a llover. Ahí siempre va a haber cocodrilos y caimanes y babas cuando usted pasa por la carretera, porque eso es lo que uno consigue en las carreteras. Monaga es una especie de una muestra del país, porque lo único que le falta a Monaga es la salida al mar, pero tiene el caño, que es el que le permite la entrada de los barcos petroleros allá en Quiriquiri y en Puncere. Pero tiene un buen sistema de riego. La precipitación en Monaga siempre ha sido buena y la sequía con un ciclo muy corto, lo que indica que por lo menos esos estados orientales, con la excepción de Anzoátegui, sí puede tener algunos problemas. ¿Por qué Anzoátegui? Nosotros hicimos el sistema de riego Anaco, me acuerdo que nos tocó construir ese sistema. Esa zona de Anzoátegui es seca, sobre todo la parte de Urica y la parte de hacia Barcelona. Allí hay un sistema de riego que se llama el sistema de riego El Rincón, ¿no? Y hay un sistema de riego, un embalse muy bueno que se llama La Estancia, que por cierto lo usan para pescar también la gente que está ahí. Y ahí está también la represa de la Becerra, en esa zona. Esa zona de ahí es una zona que se dedica mucho a la siembra de maíz y otros cultivos. Ahí se trabajó mucho también en la mesa de Guanipa, no sé si alguien ha mencionado lo que fueron los famosos pivotes centrales que giraban, se siembra mucho maní en esa zona. Esa zona, los ciclos de lluvia deberían seguir normales, o sea, mejor dicho, para los siembras que pueden dar. ¿Qué es lo que sucede en el caso del Zulia y qué es lo que sucede en el centro? Nosotros tenemos, parece que los zulianos todos nos lo hicieron aparte, como decir, esto para allá y esto para acá. Para nosotros, para el llano, por lo menos Yaracuy, Valencia, Carabobo, que son zonas más que todo cítricas de muchos frutales que se siembran en esa zona. Esa zona de ahí, nuevamente, comienzan con el primer ciclo. Cuando comienzan el primer ciclo de abril y mayo y junio, ya ellos comienzan a sembrar maíz, cosa que no hacemos nosotros los zulianos. Nosotros esperamos el segundo ciclo, porque estamos afectados por la influencia del lago. Y nuestro ciclo bueno es el segundo ciclo, que comienza en septiembre-octubre, siendo el mes que más llueve, octubre. Por eso que la gente que siembra sorgo en el Zulia, para no cometer errores, nadie siembra en el primer ciclo, todo el mundo siembra en el segundo ciclo. ¿Por qué? Porque el segundo ciclo, el pico de la fase crítica del maíz y del sorgo, le va a coincidir con el mes de más lluvia, que es octubre. Usted puede faltarle el agua todo el tiempo, pero si todo le falta el agua en la fase crítica, por ejemplo, un cultivo, porque hablar de sequía tiene que hablar de la planta, porque la planta es un ser vivo. La planta no es pasto siempre, ni la planta es la mata ornamental que usted va a dejar, o la grama. La planta tiene un ciclo. Ese ciclo de la planta, si usted le niega el 50% del agua en la segunda fase, usted pierde el 10% de la cosecha. O sea, si la mata necesita 100 litros y yo le echo 50, yo puedo perder, yo le echo 90, 80, puedo perder hasta 50% de la cosecha, solamente quitándole el 20% del agua. Cuando se le quita, un momento, vamos a poner, en ese ciclo yo le quito el 50% del agua, de los 100 litros que le iba a echar, y yo pierdo el 10% de la cosecha. Pero si usted en la fase crítica, usted le quita 10 litros de agua, de los 100 que le va a echar, usted pierde la mitad de la cosecha, porque el cultivo tiene que saberlo manejar. En el Zulia se siembra, para hacer la pregunta a usted, para que en la fase crítica, que es cuando comienza la floración del maíz o del sorgo, le coincida con el mes de octubre. No se ponga a inventar. Es posible que se ruede un poquito más septiembre, un poquito que se ruede. Pero si usted no hace coincidir la fase crítica del cultivo con el ciclo hidrológico, que en el pico de la lluvia, usted va a tener mala cosecha. Tiene que irse a esa planificación. Porque el Zulia funciona así.
En cambio, los otros estados, Yaracuy, siembran al principio porque ellos tienen una lluvia un poquito más uniforme y le permite conseguir grandes siembras en Yaracuy, Valencia y toda esa zona de ahí. Pero esa zona tiene buenos acuíferos. ¿Qué indican los acuíferos? Que ellos pueden hacer río complementario. ¿De qué se salva Carora? Del acuífero que tiene abajo. Carora tiene un tremendo acuífero. Yo estaba en una finca en Carora de los hermanos Álvarez, que se están oyendo, muy amigos míos, alumnos míos. Solamente en la finca de ellos tenían 80 pozos. Imagínense cuánto sería la superficie para trabajar con 80 pozos. El Central La Pastora trabajaba contratando una información satelital, pero diferente. ¿Por qué? Porque ellos tenían que prever cuándo iban a hacer el corte de la caña y necesitaba un ciclo largo para poder meterle candela a la caña y la caña poderla cosechar bajo esa característica. Eso se ha acabado y eso da lástima de ver cómo muchos centrales no están funcionando. El caso de La Pastora, Central Carora, el caso de Motatán, son zonas que producían grandes cultivos de azúcar. Cuando yo estuve en el Cenizo, ahí se sembraba mucha hortaliza, en Trujillo. El Cenizo tiene embalse. La suerte que tiene el país es que todavía hay mucho embalse. Nosotros tenemos más de 80 embalses que se construyeron en las épocas pasadas, en el 98. Inclusive el ciclo de más producción de embalse fue entre los años 70 y los años 80. Venezuela se llenó de embalse, cantidad de embalses, y por eso tenemos agua. Si no, no tuviésemos agua. Esos embalses que se han construido, lo que pasa es que tienen una vida útil, se sedimenta. Y se sedimenta, usted cree que está lleno de agua, y lo que está lleno de barro. O lo limpia o sube el tapón para ver qué hace. Pero hay que saber manejar el agua. Y el agua más barata que hay en el mundo no es la de riego, es la de lluvia. Y esa es la que uno debe usar. El que se olvide del agua lluvia, quiebra. Y el que no aprenda a regar, también quiebra. Porque no va a poder soportar el cambio climático. ¿Qué recomiendo yo ahorita? Estamos en verano. Hagan laguna. Comiencen a construir jagüeyes los ganaderos para que tengan un poquito más de agua, porque no sabemos si de repente le cambia un niño y eso le va a durar. Hagan las lagunas más profundas que con espejos de agua, pues si usted hace más espejo, más agua se evapora. Si la hace más honda, el agua le dura más, porque no se le va a evaporar. Entonces, aproveche que debería llover ahora. Saber exactamente dónde van a llover, apartando la zona sur del lago, que va a seguir lloviendo, apartando el del Tamacuro y el Amazonas, los demás son comportamientos históricos. Porque cada zona debe tener su proyección. Maracaibo tiene su ciclo, 700 milímetros, y tiene la distribución formal que tiene allí. Perijá, ingeniero, ¿qué es lo que yo le digo? A mí me asombra la sequía que hay en Perijá en este momento, y a medida que pasan los años, es más fuerte el verano. Ay, yo le voy a decir algo que por lo menos es aliciente. Este año, el año va a ser cálido, pero menos cálido que el del año pasado. Mejor dicho, va a ser menos caliente que el que hubo el año pasado. ¿Por qué? Sí, bueno, en estos días estuve viendo aquí en Maracaibo que habían 28 grados centígrados un martes a las 7:30 de la mañana, por ejemplo. Y eso en Maracaibo el mes más frío de febrero. Siempre el mes más frío en febrero. Inclusive Caracas, en estos días me hicieron una pregunta a los amigos de Caracas que estaba haciendo mucho frío. Y le dije, mire, usted no ha llegado a la temperatura mínima de Caracas. La temperatura mínima de Caracas llegó a tener 13.4 grados en un momento dado, en un febrero, creo que fue el 6 de febrero. ¿Por qué? Porque los efectos de teleconexiones, la gente quiere que, porque nosotros no tengamos las estaciones, no se dan las estaciones. Claro que las tenemos. El día más corto del año es el 21 de diciembre y el día más largo del año es el 21 de junio, porque nosotros estamos en el hemisferio norte. Cuando eso sucede, en Chile sucede todo lo contrario. El día más largo, más frío del año es junio y la parte más caliente es diciembre. Y así sucede dependiendo si usted está, inclusive hasta el giro de los vientos. Cuando usted viene una tormenta, una borrasca, por decir que es una tormenta, el viento se mueve en el sentido contrario a la aguja del reloj, para que sea borrasca en el hemisferio norte. Pero para que suceda en el hemisferio sur, gira al revés, hacia la derecha. Entonces los vientos giran diferente de si está en el hemisferio norte o si está en el hemisferio sur. Bajo esas condiciones se dan estas. En el caso de lo que te dice la Sierra de Perijá, hay un trabajo que está en la facultad que se llama Pronóstico y Necesidades de Riego de los Pastos Cultivados en la Hacienda de la Esperanza. Y eso es Perijá. Ese trabajo debe estar en la biblioteca de la facultad. Ese es un trabajo que tuve que hacer yo. Para poder hacer el trabajo de la Hacienda de la Esperanza, yo tuve que crear una estación meteorológica ficticia por correlación de Machique y La Villa. Porque no había una estación meteorológica. Y yo necesitaba una estación para poder pronosticar la condición de la Hacienda de la Esperanza.
Entonces, creé una estación que está allí, que no existe, es una estación virtual. Usted creó la estación y le pudo generar las velocidades del viento, los datos de evaporación y los datos de insolación. Hacienda la Esperanza los tiene. La gente dirá, ¿y de dónde? Si aquí nunca existió una estación, porque usted le creó una estación virtual allí, originada con la correlación de las otras estaciones. Eso permitió hacer lo que era la frecuencia de corte, porque la Hacienda de la Esperanza, con todo y el agua que tiene abajo del acuífero, no riega o no regaba. Quizás ellos lo han visto por un problema del contenido de hierro, sí, creo que fue lo que pasó allí, pero ya tiene suficiente para hacer regar. Pero la Hacienda de Esperanza se mantuvo siempre, a pesar de un buen manejo, porque los directores que ha tenido la Hacienda de la Esperanza siempre han sido muy buenos. Me recuerda a Mark Ventura, muy bueno, y están otros que pasaron por ahí que realmente se dedicaron a la Hacienda. Si usted toma el modelo que está en la Hacienda de la Esperanza y lo extrapola a la Sierra de Perijá, ellos pueden saber cómo ha sido su clima, porque eso tiene ahí 30 años de registro. Tiene 30 años de registro que le va a demostrar cómo se hacen los cortes y cuándo se debe regar. Yo tuve hasta una discusión con un profesor, que no voy a decir ahí, cuando él me dijo a mí, que yo le dije que la Hacienda de la Esperanza producía leche y llegó a tener campeonas como Cacaíto y Guillermina, que me acuerdo que yo le escribí un poema a ellos dos porque ganaron los festivales. Y le dije, mira, la Hacienda de la Esperanza es un hotel de vacas. Y me dijo, ¿cómo va a ser que un hotel de vacas? Esas vacas producen porque comen en un restaurante. Porque ustedes le están dando el alimento concentrado y por eso las vacas, porque esas son vacas de raza. Pero el día que se te agote eso, porque tienes que trabajar con lo que tienes allí y no con la comida del hotel, se te van a cruzar las dos líneas. Y cuando los costos de producción del alimento sean mayores que los beneficios que vas a obtener por litro de leche de vaca, definitivamente vas a tener que quitar el alimento concentrado. Y pasó. Simplemente porque usted lo que hace es proyección en el tiempo. Se cruzaron las líneas y llegó un momento en que no valía la pena seguir produciendo. Porque quiero aprovechar eso que está diciendo. Pero esa información, búsquela. Está en la Facultad de Agronomía. Un libro que se llama Necesidades de riego y pronóstico del clima en la Hacienda de la Esperanza. Que yo lo quería hacer la Sierra de Perijá, pero no tenía suficiente información. Pero por lo menos es algo. Yo me hubiese gustado hacer lo que hice en la costa oriental del lago. Yo en la costa oriental del lago, que es mi tierra, yo le hice todos los mapas de isopleta. ¿Cuáles son curvas de isopleta? Las curvas de evaporación y las curvas de precipitación. Usted mapea todo con lo que hay, con los apoyos heladas y todo ese y usted traza todas las curvas. Cuando una hacienda necesita una información que no la va a conseguir, como el caso de la hacienda, de la tienda de Esperanza, usted simplemente va con un lápiz y se ubica en el mapa. Y entonces interpola entre las dos líneas que están creadas en el mapeo y eso le da la información de la finca. Y con eso se trabaja. Porque en Venezuela casi nadie mide evaporación. La información satelital no le va a decir a usted la información local. Le va a medir la información de Venezuela. Va a llover en el norte. Inclusive a veces yo me río y no es por echarle peste ni nada, pero dice, posiblemente aparezcan lluvias. A lo mejor y es algo como inmediato, es algo que no permite una planificación de la finca. La respuesta es ambigua, no es local. Cada zona debe tener una forma de organizarse, sobre todo las asociaciones de ganaderos, que son muy buenas, para que se pueda cada quien decir, mira, ¿qué es lo que tú necesitas? Yo necesito es esto. Y con eso usted puede planificar. El que no se ajuste al cambio climático va a sufrir más para producir que los demás. ¿Por qué? Porque el cambio climático usted no lo va a parar. A mí me decían en estos días que el hecho de que este año por el coronavirus, ahora ni los aviones volaron, ni los barcos volaron, usted lo que hizo fue reducir la emisión de gases de efectos invernaderos, al CO2. Pero eso no significa que usted va a evitar que el océano siga subiendo, que Florida y Miami tengan que ponerle barreras a los costados, o que varias naciones en el mundo vayan a desaparecer, como pasó en Miramar, en Coro, que desaparecieron, los balnearios quedaron debajo de agua. Eso no lo va a parar nadie, porque ya el daño que le hicimos está hecho. Las temperaturas en el planeta van a seguir subiendo. Inclusive se estima que la temperatura de este año va a ser de 0,9 a 1,15 por encima de la media que había entre 1850 y 1900. Lo que indica que si la temperatura del planeta es eso, nosotros vamos a llegar posiblemente antes del 2030 a 16 grados. Y eso sí es grave, porque esto usted le está quitando el hielo a los polos. Y eso origina más radiación y más efecto.
Cada uno de nosotros debe ponerse en la idea de que hay que sembrar un árbol. Porque si usted no siembra un árbol, el oxígeno está allí y el único que le hace el filtro al CO2 son las hojas de la mata. Y si no lo hace, Imagínese. todos nosotros debemos tener conciencia de lo que... Si no existiera el coronavirus como plaga en este momento, que es lo que está moviendo el mundo, todo el mundo estuviera pendiente del cambio climático, porque realmente es grave. Profe, ¿cómo disminuyó la pandemia, cómo colaboró en positivo, pues, el asunto de la pandemia con esto del cambio climático Con la para el emisión, mundo? no afecta, no ha alterado el cambio climático, que se redujo la emisión Por simplemente. eso, no es que lo alteró, le estoy preguntando que en positivo, porque esto ayudó a que la gente no saliera, que hubiesen menos vehículos, a que no volaran los aviones. Lo que quiero que me diga es, en positivo, ¿cómo afectó eso cómo lo disminuyó, cómo colaboró con el planeta, pues? Yo le voy a dar dos cosas que usted va a decir, este se volvió loco, como yo digo. No creo, profe, créame que no. Mire, No creo. para ser escritor usted tiene que ser un buen lector, de resto, Sí, y señor. libro curioso usted tiene que comprarlo. ¿Qué pasó con esto? Al haber menos emisión de gases, por ejemplo, ¿qué sucedió en Venezuela? Venezuela nosotros somos los que hemos contribuido más con el cambio climático, para que no se dañe. Primero, comemos menos, nos morimos más, no tenemos vacas, y las vacas producen mucho estiércol, que hay que tratar de tratarlo. Por cierto, hay un ejemplo en Anaco, para que el estiércol de la vaca lo puedan corregir, porque ese produce el segundo gas de invernadero más fuerte, que es el metano. Entonces, al no haber esto y haber menos carros en la calle, por supuesto que hay menos combustible, menos CO2, y la atmósfera eso lo ayuda bajo esa condición. Nosotros no podemos eliminar lo que nosotros tiramos gran cantidad de eso. Al no haber mucha industria, las madereras no sacaron la gran cantidad de árboles ni deforestaron, ni un gran consumo de esa naturaleza. Lo que quiero decir es que la industrialización bajó. Pero le voy a dar unas cosas positivas en este aspecto. Primero, China ya se comprometió, cosa que no había hecho. China se comprometió a bajar la emisión de gases invernadero para el 2030, que estaba renuente, porque ¿qué decía China? Pero que solamente la Unión Europea y Estados Unidos han contaminado, y ahora como se ven apurados, ahora queremos que nosotros nos quitemos. Y entonces ahí se le excusa China. Lo mismo tiene India. India dice que también es superpoblada y ha crecido mucho. Me voy a quitar. Pero muchos países ya han comenzado. Y en el caso del cambio de presidente, y no es que yo no tenga que ver nada con política, cambia un poco la idea en Estados Unidos, porque Estados Unidos se salió prácticamente del G25 y Estados Unidos es un poder muy grande. Estados Unidos tiene que reducir eso y tiene que ir hacia, entonces fíjese que ya comenzaron a aumentar en la bolsa de valores, comenzaron a subir los precios de los bonos de los que están produciendo los carros eléctricos. ¿Por qué? Porque vienen los carros eléctricos y eso va a ayudar mucho a la descontaminación del planeta. Hay algo que yo compré un libro en el año 2019 en Chile que lo compré por confusión, que se llamaba Geología y Astronomía, pero es un libro moderno sobre todo, porque me interesaba ver las estrellas y ver cómo funcionaban las estrellas. Y me conseguí algo del zodíaco, que también me asombró. Resulta que también tengo una confusión porque no es así como lo plantea el autor. Nosotros hemos tenido varias eras. La era de la época de antes de los romanos, que es la era de Tauro. Después vino la era de los grandes científicos, que es la era de Piscis. Y la gente dice que cada era, la personalidad de la persona, del ser humano cambia. Y por eso fue que después de 1400, cuando entra la era de Piscis, aparecieron la gran cantidad de inventos. ¿Ves? Entonces comenzaron a inventar el teléfono, la televisión, y los inventos fueron en carrera. En cambio, en lo otro, en la época de los romanos, lo que era el poder, el dinero, las joyas, esas son eras. Estamos en la era de Acuario. Hay una duda que posiblemente no hemos comenzado la era de Acuario. Otro dice que sí se comenzó en diciembre. La era de Acuario posiblemente resulte como la están planteando ellos allí. El hombre va a ser más humanista. Se va a preocupar por el vecino y se va a Por el preocupar colectivo. por el colectivo. Eso va a ayudar al país. Por supuesto, ¿qué puede influir ahí? Lo que nos hizo abrir los ojos. El coronavirus. El coronavirus nos dio para demostrar que seas rico, seas pobre, te puede matar. De que nada te sirve el dinero. Entonces,
Eso quizás pueda ayudar y a lo mejor veamos un mundo, o que son más jóvenes, como el caso suyo, veamos un mundo más humanista, pensando más en que hay que trabajar en conjunto. Nosotros perdimos la cultura de grupo. La asociación de ganaderos tiene que ser cultura de grupo. Es agruparse, buscar los ideales, no solamente en ellos, en el beneficio de todo el mundo. Para eso se trabaja juntos. Por eso se llama cultura de grupo. Y lo mismo tiene que suceder en las universidades. En las universidades no puede sentarse la decana o sentarse el rector a esperar que el gobierno le diga abrir las puertas. Tiene que buscar la forma de abrir la puerta. ¿Cómo? No sé. Pero de alguna forma tiene que hacerlo. Eso que usted está haciendo, usted tiene la puerta abierta, le está hablando al público, está diciendo la universidad está viva. Nosotros somos 3.000 profesores jubilados, con doctorado, posgrado, especialistas de todas las áreas. Y que los productores agropecuarios los necesitan a Ni ustedes, siquiera precisamente por lo cuidando que niños, usted está porque ni diciendo. nietos tenemos. Lo que estamos es viendo televisión, más nada. Yo tengo suerte que escribo y siempre me desahogo y escribo en Amazon y escribo para varias actividades. Pero el que no escribe, mi esposa se la pasa aburrida y viendo pues, programas de YouTube, pero por lo menos ya comenzó a cultivar. Nosotros conseguimos en el fondo de la casa, sacamos auyamas de 14 y 15 kilos, patillas de 10 kilos, como nunca me imaginé. Nunca, no compramos ninguna de las verduras en diciembre. Y no tenemos Profe, agua. invítenme para comer patillas. Mire, yo no compré pimentón, ni cilantro, ni cebollín, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque todo se puede producir. Vamos a tener que volver a leer un poco de cómo vivían nuestros abuelos y traer aquello hacia acá. La gente se bebe el agua de botellón y es ácida. Ellos la pasaban por piedra caliza para subir los pH. Lean un poco de su pasado y se darán cuenta que el mundo es simplemente recurrente. Todo es recurrente, hasta los fenómenos. Cíclico, sí señor. Lo que no Profe, es le quería periódico. comentar, le quería comentar un artículo que casualmente llegó a mis manos esta mañana, que habla precisamente, y esto es una, me imagino, no sé si usted lo sabrá o no, pero es una información que va directamente a los productores de carne del país. Y es que ha habido un fenómeno mundial, profe, que tiene que ver con lo que usted está diciendo, de que todo vuelve como al origen, todo está volviendo como para atrás. Es decir, ahora todo hay la tendencia de que sea más artesanal, más sano, más saludable, menos químicos, en fin. Entonces, así como, y eso obviamente se traduce en la trazabilidad del producto final y de que mientras todo eso esté en línea y esté todos los procesos bien estructurados, pues más valor económico y más calidad tiene el producto en sí. Y una de las cosas de la importancia que tiene lo que usted está diciendo, sobre todo la gente que produce carne, además de las verduras y legumbres, que digamos que eso es como que sobreentendido. Hay un artículo y un informe que hizo el Fairfield Market que dice que las prácticas de producción en el mundo están cambiando precisamente para que los animales coman más pasto, no alimento, sino pasto. Y obviamente la lluvia y el cambio climático y todo esto favorece a eso. Por ejemplo, que la carne producida por animales que coman pasto y no alimento está siendo preferida en el mundo, tiene un mejor costo, tiene por supuesto muchísimo más nutrientes y valor, y que dice que para los años 2020-2025 el mercado mundial de carne alimentada con pasto aumentará una tasa de crecimiento anual de 4.4%. Además de que enriquece la carne con nutrientes, vitamina B y omega 3, bistecs más saludables, con antioxidantes, con menos grasa, en fin. Obviamente en los países desarrollados, una de las cosas que me llamó la atención del artículo dice que en los países desarrollados usan el maíz como alimento. El informe dice que la producción de maíz es intensiva en nitrógeno, un factor que contamina las vías fluviales por años, y se está tratando de lo que es gestionar, lo que es el consumo responsable a través del pastoreo rotacional. Nosotros en Venezuela, la mayoría de la gente, no sé, hay algunas personas, y sobre todo el asunto de las hormonas en la carne, ¿no? Entonces todo tiende a ser más a la parte natural. Entonces la importancia de la lluvia y del cambio climático y de todo esto para tener un alimento de calidad sin hormonas y sin nada artificial y sin
un alimento procesado, como usted dijo con el caso de Hacienda La Esperanza, por ejemplo, es mejor, es más rico, van a tener un mejor valor de la carne, sobre todo cuando Venezuela logra algún día salir de lo de la fiebre aftosa y logremos importar nuestra carne. Ahora sí me gustaría, en función de esto, que usted le diera, en función de esto que yo le acabo de decir, un consejo a los productores agropecuarios de nuestro país. Yo te voy a dar primero el consejo y después te voy a hablar de un artículo que es bueno que lo leas. O sea, tienes que leer información de Japón, tienes que leer información de Holanda y tienes que leer información de Chile sobre la industrialización de la producción. Ahorita Chile acaba de batir el récord de la exportación de frutas a China y se está transformando en uno de los grandes productores de leche. Inclusive, tanta producción, creo que el 70-80% de la producción en leche no hay ordeñadores, todos los ordeñadores son mecánicos. O sea, tiene industrializado la producción de leche. ¿Cuál es el gran problema que tiene Chile? Chile es uno de los países más contaminados que hay. Que las vacas, como tienen esa característica, la vaca no se mueve prácticamente, es una máquina. Produce demasiado estiércol y el estiércol en la zona, en las condiciones que están ellos, que tienen un problema con la capa de ozono, Chile, arrojan demasiado metano a la atmósfera. Aquí en Venezuela se produce también, pero no en esa barbaridad, porque nosotros arrojamos metano también de los mechurrios que tienen las petroleras a la atmósfera. Pero el caso es que ya Venezuela tiene una experiencia en la alcaldía de Anaco. En la alcaldía de Anaco, ellos lograron procesar el estiércol para transformarlo en abono, sin que emitiera la menor cantidad de metano a la atmósfera. Si nosotros tuviéramos en la globalización, nosotros no necesitáramos el dinero que nos lo diera el gobierno nacional. Porque la gente de lo que es las Naciones Unidas y la Unión Europea y los países, inclusive Estados Unidos, ellos quieren que la gente les resuelva el problema que ellos crearon. Si nosotros nos vamos hacia la conservación y tratar de mejorar el planeta, el dinero le llega, porque usted lo está justificando por una situación del cambio climático. Entonces usted puede procesar el estiércol. Lo que tiene es que comunicarse con la institución para que le financie a usted el proyecto que usted va a hacer para esa naturaleza. Chile está ahorita haciendo casi el 30 y pico % de toda la energía solar, la energía eléctrica de Sudamérica. ¿Por qué? Porque el desierto más seco del mundo es la Atacama. No es el de Sahara. El de Sahara es el más grande. Y Chile está colocando paneles solares para tratar de reemplazar casi toda la energía solar, la energía eléctrica, por pura energía solar. Porque no le cuesta nada. Ahí no hay nube. Porque ahí la corriente de Humboldt, que está pegando a la orilla, si usted se va a bañar, el agua está a 8 grados en la orilla. Y siempre va a estar ahí porque ahí no hay nube. Entonces no se puede evaporar el agua. España está transformando casi todo en energía eólica. Está aprovechando todo el viento para producir la corriente. Si se va a Holanda, está industrializado y toda la cuestión. ¿Qué es lo que tiene que pensar en el agricultor? Nosotros como venezolanos tenemos que ajustarnos a las condiciones que estamos ahorita. Es como si hubiéramos regresado al pasado. Comencemos a ser parte del pasado con tecnología moderna, con la tecnología nueva. Como le digo, hay que trabajar en grupo. Si yo tuviera una hacienda que la pudiera manejar, ¿qué haría? Haría como Bolívar. Llevo los soldados adelante, pero llevo la comida atrás. Si no llevo la vaca y no llevo el maíz, se me mueren los soldados. Esa es la condición. El ganadero puede trabajar con sus agricultores, con sus obreros. Lo que tiene que es distribuir la tierra dentro de su propia finca. Por ejemplo, yo puedo darle a alguien un parcelamiento para que me haga un conuco. Tú te me vas a encargar de producir la comida de este año. Entonces yo le doy a cualquiera, a la esposa del campesino, que se va a sentir mejor. Siémbrame maíz, siémbrame frijoles, siémbrame hortalizas, y usted produce lo que va a consumir la finca. Eso le va a ahorrar primero gasolina, para no tener que salir a buscar afuera, porque la tiene allí. Produzcan lo que consume. Eso inclusive Carl Martínez lo dijo una vez en una situación como esa. ¿Por qué? Porque tiene entonces, ¿qué sucede? Que la producción de cada uno tiene que buscar cómo producirlo. Lo mismo va a tener que hacer la ama de casa y no significa que es una copia de lo que pudo haber dicho el presidente que ya se fue, sino lo que sucede es que así vivieron nuestros abuelos. Miren, la medicina está carísima. ¿Qué tenían antes? Yo acabo de terminar un libro de 1700 para acá, de toda la historia de la costa oriental del lago, de cómo se vivía, de cómo se alimentaba y toda esa cuestión. Yo me sorprendí. A la gente no le faltaba una barbacoa de medicina.
ahí tenía llantén, hierbabuena, toda esa matica que ahora la venden en bolsita, usted la puede producir ahí echándole una gota de agua. Eso tiene que pensarlo la esposa del ganadero que no vive ahí, sino que vive en la ciudad. Hey, yo voy a hacer mi barbacoa de medicina, de plantas medicinales. Porque se dan y siempre se han dado. La barbacoa de hortalizas, siempre existe la orilla de la playa, si no tiene el ejemplo de San Francisco. El municipio de San Francisco, toda esa zona de ahí, siempre se ha regado. Al principio la regaban con el agua. Pero eso que está usted proponiendo es temerario en un país como el nuestro. No. Por eso le dije, le comencé con Japón, porque en Japón en estos días vi que un melón costaba $1000 y una uva. Bueno, aquí en Venezuela, aquí en Maracaibo está costando un kilo de melón $4, por ejemplo. Pero estoy hablando mire, métase en la cultura de Japón, de cómo tienen ellos dinero y produce, que se dan el lujo de pagar una piña por $500. Entonces, claro, son frutas especiales, una patilla que parece que fuera la pintura de los labios que usan las mujeres, rojita y sin una pepa, como dice uno. Eso es así, el mundo funciona. Nosotros vivimos en dos mundos paralelos, un mundo que gasta demasiado y un mundo que no tiene dinero ni siquiera para mantenerse. La gente tiene que adaptarse a su condición y el ganadero tiene que entender que a él le interesa sobrevivir y producir, y lo puede hacer. Y no significa que se va a poner anticuado, es simplemente que tiene que darse cuenta que yo no puedo tener una vaca de 40 y 50 litros de leche diario, manteniéndola con alimento concentrado, porque no la voy a poder mantener por una serie de cosas. Entonces me voy a la teoría que hacía el profesor Urdaneta, Mario, que él decía, hay que vivir con lo nuestro. Yo prefiero trabajar con vacas de 6 y 7 litros, con vacas de pardo suizo o de cebú, aquí en el Zulia, que tener vacas de calidad, porque al final, cuando le quiten, van a ser como un hotel de vaca, produce y después se va a desplomar, eso se va a derrumbar, por una serie de condiciones que las tenemos en este momento. A lo mejor son absurdas, somos un país petrolero, no tenemos gasolina, ¿ves? Tenemos recursos, pero no tenemos carro. Entonces, no significa que va a salir un burro y una mula para el mercado, pero por ejemplo tiene que darse cuenta que tiene que adaptarse mientras pasa un poco la crisis esta, porque si no, no va a sobrevivir en la condición, porque le están tocando dos factores a Venezuela: la situación económica en Venezuela, que es inestable, y el cambio climático. Y lo peor que el cambio climático, usted no sabe cómo le va a venir. Lo que sí está claro es que va a seguir aumentando la temperatura. El que habla de pasto y ha visitado su finca tiene que darse cuenta que riega hoy y a los 3 días el suelo está seco. Inmediatamente comienzan a sufrir la planta por eso. Entonces tiene que aprender a regar. Y si no riega, tampoco sobrevive. ¿Qué tiene que hacer ahorita? El consejo que le doy yo, haga laguna. Mete una máquina y comienza a hacer lagunas y lagunas para que aproveche los primeros ciclos de lluvia. Tiene que trabajar con agua almacenada. Si no tiene el acuífero, que los acuíferos también merman y la bomba queda en el aire. Pero él tiene que buscar la forma de cómo aprovechar el agua de lluvia. El que no aprovecha el agua de lluvia, en la producción en el campo, no puede sobrevivir. Tiene que ajustarse. Tiene que saber cuál es el cultivo que tiene. Nadie riega el pasto sino después de cortado. ¿Por qué? Para que no se le quede el agua en la hoja. Porque si usted lo riega con la hoja, el agua se queda en la hoja y la evaporación es tan grande que se va a evaporar. Tiene que regarlo después que lo corte. Esas son las cosas que hay que aprender. Son sencillas, pero uno tiene que asimilar. ¿Cuándo se siembra el cultivo? Para que me considere el círculo del pico, me coincida con el círculo de la fase crítica del cultivo. Yo tengo que saber cómo es mi cultivo. Porque si yo no sé cuál es mi cultivo, ¿cómo lo voy a sembrar? Un frijol tiene 30... Mira, yo me asombré con la lenteja, con la alvejita. A mí se me dieron las alvejitas a 40 días. Me asombré, las había sembrado y estaban afuera. Dice, ¿por qué? Porque tengo más sol. Y si tengo más sol, se reduce el ciclo. Entonces, claro. Y digo yo, si se me va a dar un cultivo que me lo voy a comer en 40 días, ¿para qué voy a sembrar java o voy a sembrar otras cosas que se me va a dar en 70? O quinchoncho que se me va como 7, 8 meses. Yo siembro un cultivo que se me dé en 40 días, porque con 2 palos de agua me da. Entonces, lo que hay que aprender es trabajar con la lluvia y trabajar con los ciclos. O sea, hay un libro que tuvo 10 años en Google de lo que yo escribí, que yo hice 24 curvas virtuales, que siempre yo decía, ¿por qué Google sigue manteniendo el libro ahí? Yo pensé que era por el trabajo que había hecho. No, la gente lo que estaba buscando es las curvas, porque no existían las curvas. Porque cada zona tiene su curva. Yo no puedo tomar una curva de otro país que me dure un maíz 150 días, porque el maíz en Venezuela me da 95. Yo tengo que, entonces, con los profesores de la facultad, preguntándole, yo le decía, por ejemplo, a
a cualquier profesor, mira, a Oropesa, por ejemplo, Francisco Oropesa, que era presidente de Frijol, mira, dame los cambios de frijol. ¿Cuánto dura de aquí a aquí? 5 días. Y de para acá, 7 días. Y de aquí tanto. Y la formación. Eso es lo que yo locaba. Y tomaba la información de afuera y generaba la curva virtual. Para que el que la quiera trabajar, la haga en el campo. Yo obtuve la curva de frijol en la granja de María Campo. Yo obtuve la curva de caña de azúcar en la pastora. Sembrado con trabajito, pero los obtuvo. Y estuve tratando de conseguir la de uva con Francisco Araujo y no la pude conseguir porque simplemente nos fallaron los equipos para hacerla. El ganadero tiene que saber lo que él tiene. Si él tiene pasto estrella, si tiene pasto guinea, si tiene pasto... el que tenga, él tiene que saber lo que tiene. Y ese pasto lo tiene que tener él aquí. Y decir, ¿cuándo debo cortar el pasto? ¿Cómo se me comporta el pasto en invierno? Y cómo se me comporta la frecuencia del pasto del corte en verano. Porque le va a cambiar, dependiendo del agua que tenga y dependiendo de la radiación que reciba. Los cultivos funcionan así. Tiene que planificarlo. Profe, dime. Vamos a comentar un poquito, que la gente ha escrito bastante, y nos vamos a unas preguntas que tenemos pendientes, ¿oyó? Benbato nos comenta: los abuelos en las haciendas tenían de todo, cochinos, barbacoas, siembras de cultivos para la alimentación como yuca, plátano, guineo, que se usaba para alimentar los cochinos, pollos y gallinas. La profesora Julia nos dice: producir de manera amigable con el ambiente. Benbato nos dice: volver a vivir en el campo, pero con este malandraje en seguridad, ¿cómo se vive? Por eso fue que le dije que era un poco temerario decir que le diéramos, o que se le diera pues un poco de tierra al trabajador a la gente que es empleado. Por eso, bueno, pero igual, porque es que estamos en un país en el que de pronto confiamos en alguien y después estamos, mire, guindaditos. Pero bueno, eso obviamente es una muy buena alternativa para lo que usted propone. Randy Barrera dice: recuerde que ya se aprobó el libro genético del criollo limonero. Sabemos que no es algo de hoy para mañana, pero ya se puede aprovechar el conocimiento de las fincas que tiene la raza. Eco Viveri nos dice: excelente expositor, tema estratégico, tipos valiosos para la sostenibilidad de corto plazo. Tips valiosos para la sostenibilidad de corto plazo. Randy Barrera nos dice: y buscar lo más posible las pajuelas y hacer como hacen nuestros vecinos, Colombia. Cruzar raza criolla con raza lechera o de carne de acuerdo a la zona del país. Benbato dice: un tractor de oruga consume más de 200 litros de gasoil diarios en labores de movimiento de tierras. ¿De dónde se sacan? Pensar en máquinas hoy es un sueño. Y finalmente Benbato nos dice: en trabajo experimental muy bueno, la experiencia, lo difícil es mantenerse en el tiempo. Y tenemos 4 preguntas. La primera, allí la tiene, profe: ¿cómo será este año en Santa Bárbara de Barinas? Ok. Santa Bárbara de Barinas, si no me equivoco, yo creo que es subiendo, porque Barinas tiene muchos sectores: Barinita, El Tigre, Bruzual. O sea, conozco la zona porque estuve trabajando. Por cierto, ahí hay un pueblito que se llama Santa Rita y otro que se llama La Veguita, donde está cerquita del Puente Páez. Yo estuve trabajando en el sistema de riego Boconó, de Sabaneta, de Barinas. Ahí esos suelos son bastante pesados en esas condiciones de ahí, lo que significa que dependiendo de la serie que tenga los suelos, porque allá está la serie de Barinita, y Barinita tiene una zona alta, que es la que viaja hacia la zona de Mérida, hacia arriba, que es un clima muy, muy bonito, que está en esa situación. Pero ahí Barinas fue la cuna de ANCA, la Asociación Nacional de Cultivadores de Algodón. No sé si estarán cultivando algodón. También ahí estaba mucha siembra de arroz, se sembró también en Barinas. Porque él hace la pregunta ahí, pero la pregunta es si está relacionada con los pastizales o si está relacionada con los cultivos de ciclo corto. Porque Barinas es una zona agrícola por excelencia en Venezuela. En Barinas, este año que viene, debería llover. ¿Por qué? Porque Barinas está paralelo con Apure, donde están los módulos, esa zona de ahí. Y ellos están en limítrofe con el río Apure, que también pasa por allí, cerca de la vía que va para Guadalito, en esa zona de ahí. Debe estar cerca de ahí. Si la zona de convergencia entra normal, que debería entrar en la primera quincena de abril, y en presencia de niñas, las lluvias deberían ser buenas en Barinas este año. Porque tienen un primer ciclo que debería dar una buena precipitación, por la razón de que él dice que sí, que la pregunta es con pasto, ingeniero.
Es compacto. Si la zona de convergencia intertropical va a entrar por la zona normal, como entra el 15 de abril, ellos deben entrar en la segunda quincena de abril, le deben llegar las lluvias a ellos. Y le deben llegar con niña. ¿Por qué? Porque la niña no se ha ido y posiblemente no se vaya hasta junio, lo que indica que deben tener un buen régimen de precipitación, por lo menos en el primer ciclo. Debería llover. Por eso les digo que si puede almacenar agua en el primer ciclo, que la almacene. Porque la fase va a cambiar a junio para neutra. Lo que sea que el ciclo viene normal, pero la temperatura va a elevar un poquitico, no tanto como el 2020, pero va a subir. Eso va a originar que va a tener un poquito más evaporación. Los pastos que él va a utilizar, lo que tiene que es, ellos tienen ahí buena agua porque tienen buenos acuíferos también y tiene buenos riachuelos. Marina tiene buenos riachuelos. Quizás el problema va a ser los permisos de almacenar o no almacenar, o dependiendo de la zona que él esté. Como les digo, Marina tiene un buen régimen de precipitación. Si lo comparara, por ejemplo, con las zonas de arriba, con Lara, con el mismo Yaracuy, zonas así por el estilo, Marina tiene un régimen de precipitación bueno para trabajar con pastizales. Lo que tiene que trabajar él es saber manejar bien los potreros. ¿Por qué? Porque el sistema de riego es caro, las rastras son caras y el costo de mantenimiento es caro. Anteriormente se utilizaba lo que se llama la fertilización de los pastos para aguantar el verano. Pero yo creo que en Marina no se debe estar secando el pasto. Debería todavía haber pasto verde más o menos ahí. Porque las llovinas han seguido. Ahí debieron haber caído llovinas en enero y en diciembre. Si cuando le diga, le dice, mira, llovió en diciembre, llovió en enero. Debería estar lloviendo. Y la nubosidad debe estar alta todavía en este momento en Marina. ¿Por qué? Porque hay mucha nubosidad todavía por el efecto niña. Pero no debería tener problemas, por lo menos en el primer ciclo. No debería tener inconveniente con el manejo del pastizal. Ok. Vamos con la otra pregunta. Randy Barrera pregunta, profesor, en referencia a la que hace el documental Besa la Tierra. No sé, me tendría que decir más o menos que Besa la Tierra. Ya va. Okay. ¿De qué se trata el documental de Besa la Tierra? Ajá. Sobre la Besa la Tierra entiendo de tipo poético que amar a la tierra. Sobre la cero eficiencia que tiene el suelo de capturar el CO2 por no haber microorganismos. Yo necesito que cuando ustedes hagan las preguntas se expliquen muy bien. Hay una confusión en la pregunta. O sea, alguna referencia de la lluvia y la capacidad de retención del CO2 del suelo. Mire. El CO2. Que si existe alguna referencia de las lluvias y la capacidad de retención del CO2 del suelo, es la pregunta. Es posible que sí exista. Lo que pasa es que recuerda que cuando uno trabaja con la parte superficial de la atmósfera, se va más a lo que es el pronóstico del clima de la lluvia. Realmente el CO2 tiene que ver más que todo con la situación de los cultivos. El CO2 muchos lo absorben, inclusive las algas, en los océanos. Funciona esa cuestión porque el océano no es transparente como la gente cree. Lo que pasa es que los océanos se calientan mucho más. En el caso del CO2, existe una información que está relacionada con lo que se llama retaliación de las corrientes, que son las que calientan el polo. ¿Qué sucede con el CO2? Yo no sé si usted vio una película que se llama Un día después de mañana, donde un señor sale a buscar el hijo porque está quemando la biblioteca y el planeta comienza a congelarse desde el polo hacia abajo y después tuvieron que pasar la frontera de México. Ese es un fenómeno originado por el CO2. Si el incremento del CO2 sigue subiendo como está, ¿cuáles son los efectos que va a haber en el CO2? Primero, así como están los módulos lunares que se están haciendo para poderlos establecer en Venezuela, allá en Marte, para que se mantenga el planeta, hay gente investigando en circuito cerrado las plantas para ver cuáles son los cultivos que se van a adaptar más rápido al incremento de la concentración del CO2, que tampoco la va a parar. La concentración del CO2 no es la primera vez que está alto. La concentración del CO2 estuvo muy alto, inclusive antes de la formación prácticamente de la creación del hombre. Llegó a tener hasta 900 partes por millón. Pero el CO2 después se fue concentrado en 300, 300 partes por millón, que eran los que más o menos había en el milenio pasado. A razón de lo que es la industrialización, el CO2 comenzó a aumentar. ¿Cuál es el efecto que puede tener el CO2? Primero, sobre los cultivos. Hay cultivos que van a salir favorecidos con el CO2, porque van a poder producir más hidrocarburos, más carbohidratos, porque tienen el CO2.
Pero hay plantas que no van a resistir esa concentración y esas plantas van a desaparecer. Por ejemplo, si usted coloca la proyección del mundo más o menos para el año 2080, posiblemente nosotros nos quedemos sin plátano en el Zulia, porque el plátano posiblemente no resista. Los cultivos que van a resistir más las concentraciones de CO2 con el cambio climático son los que son autóctonos. Hay que ver con qué maleza me quedo yo, que sean buenas, y con qué maleza voy a eliminar, porque la maleza no se va a morir. Lo que se van a morir son los pastos artificiales. Mejor dicho, se va a morir el que vino de extranjero. ¿Quién va a sobrevivir? El que nació ahí. Esa es la teoría del cambio climático. La teoría del cambio climático es que todos nos vamos a adaptar, así como la gente va a sobrevivir al coronavirus con tantos millones de muertos, simplemente porque nosotros vamos a crear los anticuerpos. Así sucede con la vegetación. ¿Qué es lo que busca el investigador? El investigador lo que está buscando es que antes que la naturaleza me lo haga en 50, 100 años para que me haga el cambio de la planta para sobrevivir, yo voy a tratar de darle las condiciones a la planta para acelerar el proceso, para yo hacer la semilla que voy a necesitar dentro de 40 años. Porque si no, no la voy a poder producir y todo se me va a morir. ¿Qué tiene que estar pensando, por ejemplo, la gente del plátano? ¿Se va a acabar el plátano? Vamos a trabajar con plátano para hacer los plátanos resistentes a la concentración de CO2 que viene más adelante. ¿Qué influencia tiene el ecotop? La planta respira. Por eso cuando me hizo la pregunta del suelo, de la absorción del suelo sobre el CO2, todo se mueve bajo la misma condición y el suelo está lleno de aire. Y hay cultivos inclusive que si usted no lo tiene buen drenaje, o sea, eso se llama porosidad drenable, que es el espacio de aire que queda en el suelo cuando usted deja de regar. Si usted le echa el agua al suelo, en una matera, ¿verdad? El agua se va a ir, pero si toca la tierra queda húmeda. Entre el porcentaje de agua que le cabe a la matera y el agua que tiene, queda un espacio vacío. Eso se llama porosidad drenable. Los cultivos de leguminosa, ellos no pueden resistir si no tienen una buena porosidad drenable. Por lo tanto, los suelos leguminosa exigen que los suelos tengan buena porosidad drenable, que tengan contención de aire. Porque la planta, la raíz se respira. ¿Qué influencia puede tener una cosa con el CO2 o la otra? Es una variable física en sí sobre la reacción, pero el CO2, con que tiene que ver, son con los cloroplastos. Ya le voy a explicar lo que él quiso decir. Ya le voy a explicar lo que él quiso decir, que ya lo explicó bien. Porque se metió al suelo. Dice, a la referencia que hace el documental Besa la Tierra, es la baja cantidad de microorganismos que tienen los suelos a nivel mundial por el exceso de pesticidas usados y el suelo no tiene la capacidad de atrapar el CO2 se producía industrialmente y con químicos y menos con el conocimiento de los microorganismos del suelo. Eso es lo que él quiso. Es interesante explicar. Lo que dijo, porque eso está asociado con algo que los médicos están valorando. Mire, los médicos, la gente le manda a comer magnesio, a tomar magnesio como elemento mineral básico para cualquier persona, y los huesos y en todo, magnesio, tome magnesio. ¿Por qué? Porque los suelos se empobrecieron con magnesio. Como la gente comenzó a sacar cultivos, muchos cultivos usan magnesio, aunque el cultivo, aunque me digan, mira, el guineo tiene magnesio, posiblemente no tenga. ¿Por qué? Porque el suelo perdió el magnesio. La maquinaria agrícola y los productos químicos y herbicidas, yo lo comparto con él, ha creado mucho daño. Pero también es como el caso de la flora intestinal. ¿Qué le mandan a colocar a uno? Usted tiene que tomar lactobacilo o tiene que comer Florestón. ¿Por qué? Porque si no lo toma, usted la flora intestinal no le va a hacer digestión. Y lo que es bueno, entonces lo va a pasar directo y simplemente te comienza a sufrir del estómago. Y lo que tiene es gases. Exactamente, la tierra tiene el mismo comportamiento. Si yo le quito los microorganismos al suelo, va a haber una serie de factores, como el caso de las leguminosas. Porque las leguminosas con los microorganismos que tiene abajo son los que permiten, los nitrobates, creo que se llaman ellos, fijar el nitrógeno, fijarlo en el suelo, para poderlo fijar. Pues yo le decía que cuando me dice besar el suelo, me dice, es un efecto simplemente que el hombre ha causado artificialmente. Está acabando con lo que es por llamarlo fauna, dentro del suelo. Y si no hay microorganismos, por supuesto que la tierra cada vez se va a hacer más estéril. Ahora, eso es bueno consultarlo con la gente que trabaja más con microorganismos, porque ya son seres vivos que se escapan a lo que son los cultivos. Más que todo, la gente no sé si los entomólogos pudieran tratar ese aspecto, aunque no propiamente no son insectos, pero debe haber alguien que se encargue exactamente de cómo regenerar la flora, en este caso,
del suelo. Posiblemente el uso de los arados y la rastra, cuando voltean la tierra, usted pone la lombriz hacia arriba y la lombriz se quema. Y claro, posiblemente se puede perder. Lo que tendría que ver es qué es más positivo. Lo que se hace en melón. En melón se hace una cosa buena, por lo menos se practica mucho en Falcón, que la gente lo que hace es que le tira la franja de tierra para tapar el suelo. O sea, mejor dicho, favorece el riego, pero también favorece el suelo porque lo protege de la radiación solar. Y el radio solar también destruye la estructura del suelo. Dependiendo del espacio que él tenga, él pudiera tratar de ver cuál es la tecnología más apropiada bajo ese lenguaje de pesar el suelo. Pero claro. yo estoy de acuerdo con él. Hay que tratar, eso se hizo en el Congreso cuando yo fui presidente del quinto Congreso venezolano. Nosotros trajimos gente de Sudamérica, de Chile y de Perú, la trajimos al Congreso. Una de las fases que maneja mucho Robert Álvarez es la siembra directa. ¿En qué consistía la siembra directa? La siembra directa significaba sembrar el cultivo sin necesidad de preparar la tierra. Lo que pasa es que se abusaba de los herbicidas y los insecticidas en esas condiciones. Yo más bien pienso que para poder recuperar el suelo debería utilizarse más abono orgánico. Si nosotros usamos más abono orgánico, como en el caso del mismo estiércol, lo incorporamos al suelo, o como la incorporación de la base de los frijoles, de las hojas de las leguminosas, y lo mezclamos, o hacer la rotación de cultivo, estoy seguro que con esos tres factores, con el estiércol, sembrando lo que es leguminosa y haciendo rotación de cultivo, debería mejorar la flora de la tierra con los microorganismos, la flora y la fauna de esa tierra. Pero yo creo que esas son las tres cosas que uno pudiera poner en práctica. Sembrar el estiércol, Seguimos, López. el abono verde y en el caso de rotación de cultivo. Bueno, siguen, por ejemplo, Charlie Moncayo quiere saber, ¿qué opina usted del PRB y ganadería regenerativa en relación al cambio climático? Primero, Más abajo, Emmanuel David le responde para que sepa el contexto completo. La ganadería regenerativa no es un sueño, es una necesidad. Ya se están haciendo trabajos de ese tipo en el Zulia. Y Randy responde, no solo en el Zulia, se ha vuelto un tema importante en varias partes de Estados Unidos. Ya va, la primera, la palabra que me dijo, que es importante, la que la fase regenerativa, me dijo, que no la Sí, escuché bien. ¿qué opina del PRD y ganadería regenerativa en relación al cambio climático? Ya va. Cuando se refiere a energía regenerativa, ¿a qué se refiere? Ganadería regenerativa. Como decir regenerativa me refiero yo, es como adaptarse a las condiciones del suelo, lo que llama la ganadería regenerativa. Pregúntale para él qué es ganadería regenerativa, a ver si puedo yo responderle. Bueno, Pregúntale qué es ganadería. Vamos a esperar a que ¿Qué es responda aquí en ganadería comentarios. regenerativa? Ajá. Por eso, debe ser que como de pronto no conoce el término, o sea, porque acuérdate que yo estoy en el área de zootecnia, sino en el área de riego principalmente, como base. Claro. Y la parte de clima y ambiente. Entonces, habría que ver la ganadería regenerativa si él se refiere a que hay que convivir con las especies, con las especies que nosotros tenemos. Ahí yo estoy de acuerdo. O sea, significa es regenerar mi propia especie y mejorar la ganadería que yo tengo y no importar ganado para tratar de adaptarlo a la condición. Mire, se lo voy a responder con el cambio climático. En el cambio climático, si usted va por la calle, para que se dé cuenta, y va caminando por las aceras, las únicas maticas verdes que usted está viendo las ve en la orillita de la acera, porque ella sobrevive con la poquita agua que queda debajo de la acera. Pero ¿quién la aguanta? La que nació ahí, la que vive ahí y está ahí. Esa es su casa. Ella no se va a morir. En una entrevista, por cierto, con ustedes en el programa, allá en la 102.9, estaba el profesor Medrano, Carlos Medrano. Y Carlos Medrano estaba hablando sobre maleza. Y llegamos a una conclusión, ¿qué es maleza y qué no es maleza? ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que van a sobrevivir en el campo? Las malezas. Porque las malezas son de ahí. Si usted me dice que el coco va a durar mucho, yo le digo que no. ¿Por qué? Porque cuando Cristóbal Colón llegó a América, no había ni una mata de coco, ni una. Ellos sembraron las matas de coco y el país se llenó de puro coco toda la costa. Y ahora los cocos van para abajo.
porque ellas son extranjeras que llegaron allí. Pero la guanábana boba que estaba a la orilla y el manglar, ahí está, no se ha ido. Si usted va a la orilla de la playa, se va a conseguir más manglares que matas de coco. No es porque no la hayan resembrado, es simplemente porque la mata de coco, como dicen, una es gringa, esa no es de aquí. Entonces ella se adaptó un tiempo. Si usted le va cambiando las condiciones, va a llegar un momento que ellos desaparecen. Entonces los cultivos que llegaron aquí, que fueron cultivos importados que nosotros adaptamos, como el pasto estrella y cosas así por el estilo, no le van a ganar a la Guinea, ni le van a ganar a los otros que tenemos aquí. Porque ellos van a adaptarse y para ellos se les va a hacer más fácil sobrevivir al cambio climático. El que llegó no, porque usted le colocó una serie de condiciones artificiales, que ella se adaptó. Pero cuando usted le comienza a cambiar eso va a suceder. Nadie le va a eliminar una mate mango, ni nadie le va a eliminar una mate níspero. Y van a seguir inclusive en la playa. ¿Por qué? Porque son de ahí. Eso es como llevar a alguien de Mogures para Canadá, profe. Pero para que sepa una cosa, las vacas no estaban aquí cuando llegó Colón. Ni los burros, ni las mulas, ni el caballo. Eso lo trajeron los españoles. Así que esos animales que estaban aquí, que los vemos nosotros después, los trajeron fue después. España los trajo cuando vino a colonizar. Entonces lo que trajimos hay que saberlo cuidar. El que está aquí adaptado, viva con él, que ese es su vecino. Cuide su ganado, porque los que llegaron nuevos le va a costar más adaptarse. Si a eso se refiere, lo que es regenerar, es vivir con lo que hay y hacerlo mejor. Claro. Como decir, el hijo mío tiene que ser mejor que yo. Exacto. Pero así, esa es la idea de autoabastecerse. Y lo que dice es cierto, hay países que lo tienen practicado. El caso de Bolivia es el mejor ejemplo. Bolivia son conucos. El gran porcentaje del material de alimentación que llega a los mercados a Bolivia viene de los conucos. Todos deberíamos tener un conuco, aunque sea para regarlo. Mire, yo escribí un relato. Yo escribo relatos en Amazon, en Mundo de Escritura. Allá hay un relato que son 80 letras. Y yo escribí uno pequeño que me sorprendió cuando yo llegué aquí, que el hijo mío no tenía aire. Y lo conseguí cultivando. ¿Con qué estás cultivando las plantas? Dice, con el agua del aire acondicionado. Con eso lavo la ropa, con eso riego la mata, con el agua del aire. Tenía 3 aires acondicionados. Y lo abastecieron por el ciclo del agua. Suficiente agua. Eso es adaptarse artificial con lo otro. No estoy diciendo que nos volvamos a recoger agua, ni que pongamos miles de aire acondicionado en las haciendas. Claro. Pero en las haciendas se pueden hacer. Pero la hacienda puede almacenar agua, almacene agua. Claro. Busque cultivos que se resisten. Mire, uno de los cultivos más resistentes a la salinidad es el mango. Si yo hiciera ornamentales, yo no sembrara aní, sembrara mango. Sembrara todas las carreteras. Porque resiste la salinidad. Es tolerante a la salinidad. Y usted nomás que la va a regar al principio, después que la mata esté grande, lo que tiene que cuidar es el comején. Ella no se va a morir por falta de agua, porque ella va a sobrevivir con el agua que está abajo, aunque sea salina. Porque el mango es tolerante a la salinidad. No tiene que ver qué es lo que resiste y lo que no resiste. Los ganaderos deberían hacer las cercas de mango. Una mata de mango. Pero tienen unos cuantos datos en esta entrevista el día de hoy los productores agropecuarios. Como por ejemplo este que dice, Ecoviveri, que dice, debemos contar con una estación meteorológica digital en cada finca, consolidar data por región climática. Esto es una excelente oportunidad de negocio. Ahí se los dejo para las personas que nos están viendo. No necesariamente, mire. Hay datos que no lo puede llevar todo el mundo. Por lo menos usted no puede tener un actinógrafo, ni puede tener un heliógrafo, ni tiene una serie de equipos que pueden medir. No, pero por eso digo que es una excelente oportunidad, porque debería haber una persona por lo menos que se haga de todo esto, una por zona, que lo que le digo, es una oportunidad de negocio. Alguien que se mentaliza con esto, lo contrata usted como presidente y usted se encarga de eso. Exacto, y ya está. Mire, por eso le digo, es una excelente oportunidad de negocio. Cuando yo hice el trabajo en la costa oriental del lago, yo trabajé con 30 estaciones meteorológicas, con 30 pluviómetros, y los tenía. Y yo iba al Ministerio del Ambiente y yo tocaba la puerta del Ministerio del Ambiente y ya me estaban abriendo la puerta, porque era la universidad. Cuando usted llegaba acá a la universidad, la gente lo atendía. Yo trabajé con mucha gente, con Griollo, con Luengo, con toda esa gente que estaba allí, trabajé con el Ministerio del Ambiente. Yo trabajé con 30 estaciones. ¿Sabe cuántas estaciones están ahorita ahí? 3 o 4. Todas las estaciones han desaparecido. La gente se va al satélite. El satélite no da información local.
Por ejemplo, aquí La hay una gente de la herramienta, Asociación de profe, mire. Ganaderos, AGELAS, la Asociación de Ganaderos del Este del Lago, que es donde yo le he escrito las revistas de ellos también, ellos, la mayoría de ellos le dieron pluviómetros a los productores. Y en la Villa del Rosario, mire, en la Asociación de Ganaderos de la Villa, yo trabajé con ellos en un trabajo que se hizo, costo de un kilovatio de energía eléctrica por litro de leche, en fincas con riego y sin riego, para ver qué sucedía. Si cuánto costaba producir, si valía la pena meter un riego, si yo voy a aumentar el costo por riego y voy a aumentar la producción, hay que ver. Si lo que voy a ganar produciendo más leche con respecto a lo que voy a invertir me da negativo, yo no hago el riego porque voy a perder. Prefiero seguir trabajando con el clima. Ese trabajo lo hice, está en la facultad también, que es una relación entre el costo de producción de un kilovatio de energía eléctrica para producir leche y lo que cuesta el incremento de producir la leche. Esas características que uno las viene manejando bajo esas condiciones, es donde uno tiene que adaptarse. Uno tiene que adaptarse a lo que hay. No significa por qué, porque, como le decía, con Medrano, ¿cuáles cultivos serán maleza y cuáles no serán maleza? Yo me siento mal cuando yo paso por las calles ahora y la gente comienza a limpiar, cuando veo la alcaldía y veo la gobernación, limpiando las calles, sacando el monte. Y yo, pero si ellas son las únicas que nos están respirando por nosotros, ¿para qué vas a quitar el monte? Yo escribí 2 artículos, como le dije, ese del hijo mío, cómo sobrevivió, y una que se llamó El sembrador de Auyamas. Es un cuento, un relato pequeño, donde un señor que no hallaba qué hacer, él comenzaba a visitar toda la parte del pueblo donde no había terreno cuando comenzaba la lluvia y comenzaba a sembrar semillas de auyama y auyama y auyama y auyama. Cuando venía el invierno, que pasaba ya la temporada, la gente no necesitaba comprar auyama. La auyama estaba en el monte. Se producía auyama, nadie las tocaba. ¿Para qué? Si había tanta auyama, pero él la sembró. Después, por supuesto, todo cuento tiene su parte de fantasía y uno al final le dice se murió y bajaba de vez en cuando y tal, cosas así por el estilo. Eso es lo mismo. Siempre se llama significa siempre lo que se da y en el momento en que se da. Claro. Porque si usted Hay va a que trabajar con sembrar, lo que se tiene. usted no puede sembrar ahorita flor de Jamaica, porque no se le va a dar. ¿Ve? O si se le va a dar al menos. Pero yo sembré flor de Jamaica y lo hice como frontera, nada más para limitarme la parcela, para que me cuidara el conuco, como dice uno, lo voy a regar, lo voy a sembrar. ¿Sabe cuántas me salieron? 20 matas de flor de Jamaica. Y le di flor de Jamaica a todo el mundo en el pueblo. ¿Por qué? Porque no necesita agua. La flor de Jamaica se da sola. No más que al principio. Y qué buena es, con vitamina C. La gente lo que tiene que ver cuáles son los cultivos que se dan y cuáles son los que no se dan, porque hay que adaptarse al cambio climático. Bueno, profe, tenemos Dígame, unos cuantos comentarios, los voy a leer y ya tenemos que ir cerrando porque ya no llevamos, hay aunque usted no problema. lo crea, 1 hora y media y unos cuantos minutitos más. Voy a leer rapidito lo que está por aquí. A ver, el software de la FAO, CropWatt, de climatología, es una herramienta útil para el apropiado manejo de la forma para cultivos y suministro de riego asociado con rendimiento. La profesora Julia dice, trabajar con especies vegetales y animales autóctonas, esa es la idea. Ingeniero Bert Álvarez, ¿no cree usted que se debe tomar en cuenta la tecnología como la de cosecha y conservación de pastos y forrajes? Y la profesora Julia le responde siembra directa y abonos orgánicos. Prácticas de ganadería agroecológica es la ganadería regenerativa. Ecoviveri, toda ganadería pasto debe ser regenerativa. Hemos hecho con pocos insumos externos de bajo impacto ambiental. Prender dice, wow, esa persona me hace recordar a mis clases de ecología y fisiología, deberían hacer esto más seguido. Lo hacemos todos los sábados, Prender, lo que pasa es que estamos iniciando la segunda temporada. Estás invitado todos los sábados a las 8:30. Charlie Moncayo dice, PRB, pastoreo racional Boazán, regeneración de suelos activando los microorganismos con los mismos desechos del animal rumiante sin usar agroquímicos y usando sistemas silvopastoriles. Randy Barrera, en resumen de ganadería regenerativa es recuperación del suelo, con lo que tengamos, pocos pesticidas, poco fertilizante, más abono, menos medicinas en las vacas, lo he dicho Más abono durante, verde. más abono verde, por eso, sin pesticidas, sino con el mismo estiércol, como usted lo dijo,
que ha dicho todo el programa que hay que trabajar con lo que se tiene. Fátima dice, la Rita tiene un baluarte en el profesor Mavares, tiene aún mucho que decir. Profesora Julia, importante llevar en las unidades de producción por lo menos datos de precipitación y temperatura. Michael Iturriza, se está interrumpiendo mucho el sonido en el estado Carabobo, donde me encuentro. No te preocupes que esto va a quedar grabado. Nos pregunta, ya saben muchachos, a sembrar mango, gracias por la invitación todos los sábados abierto al público. Quiero decirles a todos que este programa va a quedar grabado en el IGTV de Agrosiembra. Usted se va al perfil de Agrosiembra y va en el medio, hay un televisorcito. Yo de todas maneras les voy a dar las indicaciones al finalizar el programa porque esto va a quedar grabado. Inmediatamente que terminemos voy a subir el programa y va a quedar grabado para que usted lo vea cuando quiera, sin problemas y sin interrupciones con el servicio eléctrico, que ya vio, profe, que no pasó nada, que funcionó maravillosamente el Wi-Fi. Gracias a Dios. Me alegro. Bueno, sí. Sí, señor. Endar, a ver, ¿qué dice aquí? Endar Celis Torres, la diferencia de Osmar Mavares con el resto es su comunión con la naturaleza, es determinante en el tema de decisión frente al factor de rentabilidad. Hay que trabajar con lo que se tiene. Creo que esa es la moraleja de este programa, profe. Creo que ese es el título que le voy a poner al fin y al cabo, trabajar con lo que se tiene. Gracias por su conocimiento, por su tiempo, por su dedicación. Y bueno, le voy a terminar de hacer la publicidad completa. Díganos dónde podemos leer esos cuentos, tanta poesía, tantas décimas, tantas cosas que usted escribe, porque creo que lo primero que me dijo es, casi que ya yo no soy ingeniero, yo soy escritor. ¿Dónde podemos leer sus artículos y su poesía, ingeniero? Pero primero voy a estar a la orden. Me puedes llamar todos los meses para que te dé algo sobre el pronóstico del clima. O sea, yo vivo encima de evaluando eso. Vamos a suponer, me llamas ahora. Si me llamas después del 12 de febrero, ¿no? Del 12 de cada mes, ya sale publicada la información de la NOAA. Yo lo que hago es interpretarla y la puedo proyectar. Entonces tú me puedes llamar, pero siempre que sea por menos el 15 de cada mes. No me va a llamar al principio porque la información no ha salido, entonces sale atrasada. No se preocupe, profe, que eso lo cuadramos después hablando por teléfono. Bueno, sí. Y con respecto a los libros yo le escribo, hay varios libros que se venden en Amazon, pero pasa que son un poquito caros, ¿no? Está el de creatividad, no es que son míos, porque somos muchos autores. Está el de creatividad literaria, está el del mundo de la escritura, las letras como espada, el mural del escritor. Esos son simplemente donde ellos le dan el tema a uno. Ellos le dicen, mira, háblame de la agricultura. Entonces yo tengo que enviar una décima de la agricultura, un poema, un cuento, una historia, un relato de algo que tiene que ver con el tema. Pero la idea es que usted tiene que tener una capacidad de síntesis grande para escribir. Bueno, por supuesto, porque con todo su conocimiento, imagínese. Pero tiene que ser en pocas palabras. Entonces lo que cuesta a veces repetir. ¿Pero dónde lo buscamos, profe? ¿Pero dónde lo buscamos? ¿Lo metemos en Amazon y cómo lo buscamos? No, se mete, usted coloca creatividad literaria, vamos a suponer, y le van a salir los escritores que están en ese libro. Hay temas que son interesantes que vale la pena leerlo. Por ejemplo, con la poesía JB en Ecuador, yo gané 2 menciones de honor en Ecuador. Y en el 2020 yo no publiqué porque no tenía internet y no pude enviar lo que tenía que enviar porque eso se envía en los primeros meses del año. Me sorprendió cuando recibí un correo donde decía que había sido seleccionado entre los 100 escritores para escribir sobre la paz del mundo y la alegría del mundo. Que escribiera un poema en poesía JB, pero que tenga que ver con la paz y la alegría del mundo. Yo se lo escribí y cuando yo me di cuenta que lo envié, me parece que había un error de comilla o punticoma, porque ellos son muy exigentes en los errores ortográficos. Sí, la gramática, porque eso yo pienso que eso lo hace una máquina, pues si entran 2000 para publicar el 30, debe haber un filtro muy grande. Yo se lo envié. Entonces le dije, mira, te voy a enviar la corrección. ¿Y sabes lo que me dijo? No, eso ni me lo cambie. Así como va, publicado. Ese es un libro que debe estar, que es el libro sobre la paz y alegría sobre poesía JB. Ese libro está muy bueno, debería tenerlo todo el mundo, porque habla de todo. Pero por ejemplo, si en Amazon colocamos, ¿cómo es que dijo? El nombre, no el del libro. Usted se coloca creatividad literaria, usted ve creatividad literaria, mundo de escritura. Colocamos creatividad literaria y colocamos... Y le va a salir el precio del libro. Osmar Mavares y sale usted. No, yo todavía no he editado el libro mío, yo tengo 2 escritos.
que lo registré en Chile porque aquí no pude registrar. Yo registré un acróstico que tiene 400 nombres de mujeres en letras y en poemas. Está registrado en Chile, no Dios. salió a venta. Sí. Y está un libro que tiene 100 composiciones entre décimas y canciones, que está escrito también ahí porque me consiguió un muchacho que me lo va a grabar en un CD, las décimas seleccionadas para personas de tercera edad, que también lo tengo en el programa. Por eso le decía que no me estaba dedicando a esto, porque me estoy dedicando a lo otro, porque tengo Bueno, varias solicitudes. Pero sin pero no sé embargo, cómo a mí va a me ser, decía, profe. No sé cómo va a ser, porque ahora con este no, programa y con la cuestión de que me no voy a ofreció del dejar, no voy a clima, dejar. Esto no lo voy a dejar, voy a seguir con esto. Pero bueno, no le voy a tiene que dedicar seguir con ahora las el dos tiempo cosas. que le dedicaba antes. Voy a dedicarme más a la escritura. Bueno, Tengo no un se libro que acaba preocupe, de que terminar. nosotros lo vamos a estar contactando No me para busca, tú el me llamas asunto y del yo te digo clima. qué puede suceder. Pero lo Perfecto. importante es que la gente viva con lo que tiene. Así es, ¿Listo? esa es una de las mejores cosas y quiero agradecerle, profe, por su tiempo. Disculpe que lo interrumpa, pero ya de verdad nos sobregiramos del tiempo. Gracias por su conocimiento. Estaremos estudiando su posibilidad. La directora de la División de Extensión agradece su propuesta con respecto a lo del clima. Y no me queda más sino agradecerle a usted, agradecerle a las personas que han estado con nosotros hoy sábado, el primer programa de la segunda temporada de Agrosiembra Piso Live. Ya pueden ver la entrevista inmediatamente tranquemos, pues la pueden disfrutar directamente en el IGTV, que es el Instagram TV de Agrosiembra Piso Live. Gracias, profe, feliz fin de semana, gracias por su tiempo, excelente programa, excelente exposición. Un saludo, por cierto, para el expresidente de FEDENAGA, Manuel Cipriano Heredia, que está conectado. Manuel, puedes ver el programa, estuvo buenísimo, te aseguro que te va a servir de mucho, como a todas las demás personas. Gracias, profe. Un abrazo, gracias por sus conocimientos. Hasta luego. Hasta luego. Okay. Y Vamos a cerrar ustedes, aquí. bueno, gracias por estar con nosotros y nos vemos el sábado que viene con otro tema interesante de Agrosiembra Piso Live. Estuvo con ustedes la licenciada Carola García, @hola Carola G, para que me sigan, para que compartan, para que nos escriban o por aquí o por mi cuenta personal. ¿Qué temas quieren escuchar? ¿A quién podemos invitar a Agrosiembra Piso Live? Y otra cosa sumamente importante es también que podemos promover su marca comercial, bien sea unidad de producción o algún producto que tenga a bien vender, que tenga que ver con el mundo agropecuario o el mundo del sector productivo. Sí, señor. Nos despedimos a nombre de Hacienda Miraflores, uno de los mejores centros de recría de búfalo en Caja Seca, Estado Zulia. @recría del búfalo es su Instagram para que consigan la mejor genética en cuanto a búfalo en Venezuela. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Saludos, Carlos Salazar, a Guasbalito, Panamá. Muchísima gente nos vio el día de hoy. Gracias por su tiempo, por estar conectados con nosotros y por siempre estar pendientes de esta ventana de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia. Un saludo, un besito y gracias por haber estado con nosotros. Hasta el próximo sábado.